Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro tercer Cookie Stream, el tercer podcast de Cafetito con las Cookies. Y nada, deciros que estoy súper feliz porque ya estamos en abril, empezamos el podcast en febrero y nada, y hemos tenido muy buena acogida, tanto como que hoy vamos a tener nuevas compañeras aquí con nosotras, y os las presentamos en breve. Pero esperamos que os lo paséis muy bien hoy y que tengáis bebida, algo de cena, porque siempre empezamos con el planteamiento de hacer un par de horitas y nos quedamos tan a gustito aquí con vosotros. Y nada, y que sepáis que estamos emitiendo en YouTube y en Twitch para todos los que estéis en una plataforma u otra, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Si queréis pasaros a Twitch o a YouTube donde os vaya mejor y subiremos luego el bot para que podáis verlo en diferido si os hace tarde. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Veo que la gente va llegando por aquí y ahora vamos a saludar a la gente que entra, pero lo voy a hacer acompañada de las muchachitas que están conmigo hoy, que son unas valientes. Y empezaremos por Keiko, que está lista, creo. Sí. Hola, Keiko, bienvenida. Hola, buenas tardes, noches a todos. ¿Qué tal estás? Bien, estamos bien. ¿Con ganas de tercer podcast? Con ganas de empezar. Para mí, mi segundo, pero sí, Cierto. con ganas de empezar. Sí, estuvimos preparando el podcast el miércoles con un montón de ideas y ahora os contaremos la agenda, así que esperemos que hoy os vaya a gustar porque traemos debate. Y somos unas 5 compañeras, así que hoy se viene debate guapo. Vamos a seguir con Loki. Loki, ¿estás lista? Sí, tenemos a Loki lista. Bienvenida, Loki Mara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenías ganas de volver al tercer podcast? ¿Es el tercero ya para ti? Sí y no. Sí, pero me pongo muy nerviosa. Bueno, no te preocupes, que siempre la gente ya te conoce muchísimo. Aquí no hay gente que creo que no conozca a Keiko y a Loki, que son nuestras cookies, una de las cookies que lleva más tiempo con nosotras en el canal y en todos los directos. Y nada, y que conoceros así en persona o saber vuestros puntos de vista en directo y contar vuestras batallitas, siempre a la gente del chat le encanta. Y luego ya veréis que nos olvidamos. Eso suele pasar cada podcast. Lo que pasa que al principio siempre cuesta arrancar. Vamos a seguir con Luisa, que es nuestra tercera invitada, bueno, cuarta conmigo, y también conocéis ya a Luisa. Luisa, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás muy bien acompañada? Hoy sí, hoy está aquí, me trae mi amiga Muy para bien. el podcast. Y Muy bueno, bien. acompañada por mis compañeras de stream. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta de repetir por tercera vez? ¿O Sí, los nervios cómo los llevas? Bueno, un poquito pichipichá, pero bueno, con ganas. Bueno. Ya veréis cómo se nos pasa. Y vamos a darle una súper buena bienvenida a una compañera que ha estado apoyándonos en el chat y en el grupo, siempre a la distancia, pero cuando empezamos ella tenía un evento muy importante y tuvo un viaje y no pudo reunirse con nosotras en los anteriores podcasts. Pero voy a dar paso sí a esta lista. Yo la veo, si me hace ella así, la presentamos, que ella es... Dice que esperemos un minutico, que está arreglando unas cosas. Pero básicamente la compañera que falta es una compañera que todos conoceréis como la hermana de Colgaito, Maca, la hermana de Colgaito del puerto, otro compañero nuestro streamer que nada, es un amigo nuestro muy íntimo. Yo conocí a Maca gracias a su hermano y el año pasado la pude conocer en persona, a ella y su familia. Y este año volvemos a vernos en mayo, que volveremos a hacer la bajada a verlos a Cádiz. Y por cierto, voy a mirar el calendario, pero muy probablemente el próximo cafetito con cookies, si no es el de cookies, al menos el de Pixels va a ser en Cádiz. No, el de cookies será justo antes de marcharme, pero el de los chicos va a ser en Cádiz. Así que digo, ya podíamos hacerlo ya juntos desde ahí, pero no va a poder ser. Bueno, creo que Maca necesita un minutito más. Lo que podemos hacer es saludar a la gente que hay hoy aquí con nosotros, que han sido los primeros en entrar. Y aquí veo que
Keiko, como siempre, no ha podido dejar de ser la primera. Aunque esté aquí en el podcast hoy, ella es la primera. Tiene que hacer la pole y la ha seguido Luisa y Loki y luego yo. Luego Laurix, por cierto, tenemos que dar muchísimas gracias tanto a Nesima, que hoy está malita y no nos ha podido acompañar, como a Eli, que también estuvo en otro podcast y tampoco nos pudo acompañar hoy porque tiene unos temas que estudiar. Pero tenemos a Laurix del Tesoro del Lechak, Laurix Wall, que está aquí de moderadora. Así que, Laurix, muchísimas gracias por quedarte aquí dando caña y guerra en el chat por todas nosotras, que le hemos intentado convencer, pero dice que próximamente, que por ahora no. Así que no perdemos la esperanza. Y luego tenemos por aquí a... ¿Quién más estaba saludando por aquí? Lola Sayi, buenas noches. Tenemos aquí... también ahora del Manqueo, hola Mario, Kiriranchelo, buenas noches, a Rune por aquí, a Namco 1977 y Maite Mítica, guapísima, ¿cómo estás? A Maite también no la hemos podido tener en esta ocasión, pero esperamos poder tenerla muy prontito también, guapísima, y a nuestro moderador Tengamis, que también está aquí dando guerra en el chat. Y dice Keiko que tiene que haberse dedicado a Fórmula 1 y no al fútbol. Perfecto, sí, es que no sabemos cómo lo hace. Yo creo que tiene la pantalla abierta antes de que empecemos stream. No, la tengo abierta cuando va a empezar. Muy y bien. En cuanto veo que cambia ya el letrero, digo, ahí está. Pues no sé si tenemos ya de vuelta a Maca. Sí, dice Maca que ya está lista, vale, perfecto. Pues como os decíamos, hoy tenemos una quinta participante del podcast y como sabéis, esto es un podcast donde proponemos ciertos temas y vamos a estar todas aquí hablando y debatiendo como si fuera una charla entre amigas, ¿sabes? Una conferencia entre amigas un viernes por la noche tomándonos algo. Pero contra más mejor, así que vamos a dar paso y bienvenida a Maca. Hola Maca, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Hoy te estrenas con nosotros y aparte de ser Maca, la hermana de Colgaito, eres Maca, la cookie número 5 de hoy. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues muy honrada de estar aquí con vosotras. Sí, todas estamos nerviosas, aunque yo lleve tiempo haciendo lo de los streams, para mí también, como ya sabéis, también es un poco de nervios cada vez porque quieres que todo salga bien y bueno, te expones, pero vamos a intentar hablar de cosas que nos hagan súper felices y que aquí cada una viene y aporta lo que quiera. Y para romper un poco el hielo, haremos primero un poco de presentación entre todas y ronda de preguntas, pero antes quiero dar a toda la gente que nos está escuchando un poco la agenda de lo que pueden esperar en el podcast de hoy, ¿vale? Así que si tenemos competencia en otros canales, con otros planes, que sepan lo que vamos aquí a ofrecerles, ¿vale? Porque como nos gusta dar un poco de caña y así salsa la vida, pues nos hemos buscado unos temas que son bastante candentes. Hemos tenido aquí una lluvia de ideas, estuvimos haciendo una lluvia de ideas y se nos ocurrieron varias cosas. Y yo creo que tenemos aquí para 2 o 3 podcasts, pero nos hemos centrado en unos cuantos. Vamos a hablar sobre gamer. Hay el típico debate de los gamers. ¿Son gamers el que juega solo o el concepto de gamer a qué se extiende? ¿Un cozy gamer es gamer? Y jugar como una niña o jugar, todo ese tema de jugar y no jugar, vamos a debatirlo aquí entre todos, que eso lo aportó Keiko, que nos parece súper interesante. Luego también tenemos un tema que últimamente está en boca de todos, sobre todo con las empresas de gradeo y con todos los grupos de Telegram, veo que es el tema de las repros. Vamos a hablar de lo que es una reproducción, quién tiene, para qué sirven, si lo consideramos mejor o peor, si puede ser coleccionista o no teniendo repros. Entonces vais a ver nuestro punto de vista. Invitamos al chat que nos haga preguntas y que aporte, que comentéis todo, que tenemos aquí siempre mucho salseo y eso es lo que nos mola también. Luego también vamos a hablar sobre eso, coleccionismo y jugador. Si hay que ser una cosa o la otra, se pueden hacer las dos, o sea, ahí ya la conversación se irá por esas ramas seguro.
Y como seguimos con colecciones y estamos así muy exquisitas, hemos pensado que también nos gustará dar nuestra parte de opinión sobre cómo mantenemos nuestra colección, cómo la cuidamos, cómo la decoramos, cómo la crecemos y aunque tengamos pequeña o grande, pues si nos consideramos coleccionistas como nuestro mundo de mujer y coleccionista, ¿no? Por eso en el título yo he hecho un poco de clickbait y os he puesto de ¿existen las mujeres coleccionistas y gamers? Pues hoy descubriréis estas 5 mujeres que hay hoy aquí que piensan sobre ello y si lo son. Aunque ya nos hemos revelado bastante, sobre todo yo y Tony en el canal, yo creo que a las demás también nos conocéis bastante por los anteriores podcasts, pero hoy hablaremos un poco en profundidad. Y nada, antes de presentarnos a Maca, porque de Maca sabéis un poco menos y le vamos a hacer unas cuantas preguntitas de test gamer, muy básico para que la conozcáis y ella se caliente así un poco. Quiero hacer una pregunta para todas, así rompemos un poco el hielo, ¿vale? ¿A qué estáis jugando? ¿O el último juego que os habéis pasado ahora? ¿Lo tenéis presente o contarnos? ¿Cómo está siendo vuestra vida gamer últimamente? Venga, yo. Últimamente me he pasado 2. El Nier Automata y la Plague Tale. Y los dos la verdad es que me han encantado. Cada uno del otro es muy distinto, pero la verdad es que son maravillosos. El Nier Automata tiene una banda sonora espectacular. Qué lástima que no pueda adquirirla porque vale unos precios horrorosos. Y la Plague Tale es un videojuego en el que está ambientado en la Francia medieval del siglo XIV y cómo enfoca los decorados de las casas de la época, el entorno, es que lo clava. Y es súper chulo. Si eres un poco tienes fobias a las ratas, tal, no lo juegues porque hay unas cuantas. Pero sí, está muy bien. Y esos dos son los que he acabado ahora hace como una semana. Acabé uno y el Nier, que me llevó más horas, y el otro en 10 horitas o por ahí te lo acabas. Y ahora estoy en esa fase de que no estoy con uno en concreto. Bueno, el otro día empecé el Discronia en las MetaQuest en VR y estoy dándole ahí un poquito también al modo historia del Cálico, que está muy chulo también, el de los gatitos. Sí, que lo trajimos al canal. Sí, exacto. Y con esos estaba. Pues muy bien, muy variadito, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta. No soy de un género en concreto, tengo uno que me gusta mucho, claro, pero me gusta probar las cosas y jugar un poco de todo. Yo cuando vayamos a cerrar damos alguna recomendación o ya contamos un poco cuál es el próximo que vamos a jugar, así que si os viene en mente nos lo guardaremos para luego, que también si alguien tiene alguna recomendación de los juegos que estáis jugando vosotros o nos queréis contar, no dudéis. Ahora estoy viendo que también está Esther, que ha entrado por YouTube. Hola Esther, guapísima, ¿cómo estás? Que nos llega la gente por YouTube y nos llega la gente por Twitch. Pues muy bien, Keiko, a tope con las horas aprovechadas, ¿eh? Yo no sé de dónde sacáis el tiempo, pero yo se lo juego en directo. Y Loki, que te querías soltar a contarnos tú. Bueno, pues yo me he terminado el Call of Duty, que me ha gustado. El final no me ha gustado. Bueno, ya sabía yo que el final no me iba a gustar. Tiene 2 finales, solo he hecho uno. El otro se lo vi a un streamer y los dos son igual de M. Pero el juego me ha gustado mucho. Toda la ambientación, los puzzles un poco difíciles. Bueno, igual estoy muy oxidada también, porque hace mucho que no juego aventuras gráficas. Pero en general me ha gustado mucho el Call of Duty. Y he empezado el Alan Wake. Muy bien. ¿Y cuánto llevas ya? ¿Te está gustando? Todavía no llega a la gasolinera. No sé cuánto se tarda en ir, pero yo voy a pasito a pasito, porque me salen ahí unos tíos con hachas que no me dejan hacer nada. En cuanto te mueves, ya están ahí. ¡Ah! Me pongo nerviosa, no sé dónde tengo que ganar a los gatillos. Y luego, bueno, procuro ir haciéndolo poco a poco. Sois unas valientes. Yo os admiro. Cuando jugáis estos juegos, yo os miro.
Ya os he dicho muchas veces y lo sigo diciendo aquí en público. A ver el día que os abrís el stream y os puedo ver a vosotras. No. Nada, Está difícil. del podcast al stream no hay tanto, ya veréis. Y Luisa y Maca, ¿y vosotras? ¿A qué juego habéis jugado último o estáis jugando ahora? ¿Alguno? Pues yo bueno, perdón, empiece ella. No, a mí me da igual. Dale, Maca. Pues ahora es que estoy con 3, que como no, el Zelda Tears of the Kingdom, que ese pues, me lleva su tiempo, y estoy con el Yooka-Laylee y el Mario Wonder. Ah, muy bien. Esos son los que tengo a medias. ¿Y qué te están pareciendo? ¿Se te está haciendo alguno bola o...? No. Lo que pasa es que últimamente no estoy jugando mucho y entonces pues, cuando tengo tiempo, pues depende del que me apetezca jugar, pues juego uno, juego otro. Bueno, claro, a mí me pasa igual. Con todos los que empiezo con vosotros, tengo donde escoger de pupurrí. Y el Tears hay que echarle horas, ¿eh? Sí, muchas. Sí. Yo superé las 100 en ese. Madre mía. Yo ahora no estoy mentalizada, pero sí, tiene pinta de ser un muy buen juego. Para eso lo pusieron como juego del año, ¿no? Mucha gente, para ellos al menos. Sí. Y Luisa, corazón, ¿tú qué? Dice Mario que sonreír es gratis, que estar muy seria. Está muy concentrada. Está muy concentrada. Tenemos mucho hoy que comentar y está ella muy preparada. Nada, pues empecé. Yo me he terminado el Valle de los Moomin, que bueno, eso me lo pasé en un finde. Y el Princess Peach Showtime también me lo he pasado. Pero claro, es que la semana pasada quedamos todos los amigos y tal para jugar muchos videojuegos y tal. Y yo qué sé, los juegos que nos pasamos. Pero en plan yo sola o con poca gente, pues el Princess Peach y el Valle de los Moomin. Qué guay. ¿Y te gustaron? A mí me han encantado. Sí. Sí. A ver, son juegos más cozy, no son juegos que te supongan un mega reto, no son juegos que... No son Baldur's Gate, no son Elden Ring, ni es un juego de este tipo, pero bueno, si te gusta la temática son muy disfrutables. Claro. Sí, para mí son top. Tengo muchas ganas de probar el Princess Peach, a ver si le saco un ratito, aunque sea jugar la demo, porque no lo he catado y es una pena. Tampoco al Mario Wonder. Ese lo tenemos que traer al canal y jugar Tony y yo juntos. Será muy divertido en directo. Sí, molaría. Ya lo tendré previsto, a ver si podemos montar 2 mandos con la Switch y lo hacemos. Muy bien, pues vamos a enseñarles cositas guapas a la gente del chat, que yo creo que nos gusta siempre, al menos en nuestros directos, a la gente le encanta que enseñemos cosas y tal. Y si no las tenéis cerca no pasa nada, si no las comentamos y ya está. Pero quería preguntaros qué ha sido o cuál ha sido vuestra última compra, adquisición o regalo recibido. ¿Tenéis cositas por ahí Sí, o en la cabeza lo último? Porque algunas compramos bastante y igual no sabemos cuál es la última. Hombre, la última compra no es esto, pero es lo último adquirido. La última que ha llegado. Vale, venga, la última que ha llegado. Espera, que vamos a ponernos así un momento, que así nos ponemos abajo y subo aquí a Keiko. Venga, Keiko. Vale. Enséñanos. Pues el Paquito. Este era un juego que sí o sí había que tener. Y luego, como Nier me ha gustado tanto, pues el libro de arte. Lo vi en Amazon y quedaba solo uno y dije, no se me puede escapar, digo, voy a por él. Y ha llegado hoy, que no lo tengo ni abierto. Así que... Y bueno, y esto lo enseñé en Telegram, pero es que es una monadita. Buenísimo. Es monísimo. Es el muñequito del Moomin, que yo al juego todavía no lo he jugado porque lo tengo reservado en Amazon Japón, la edición coleccionista, pero en la digital todavía no la tengo. Si baja un poquito me la pillaré. Y nada, esto es las últimas cositas que me ha llegado. A ver, enseña la colita del Moomin. Ay, es que la colita es una pasada. Es maravilloso.
Y tiene Sí, un sí, tacto maravilloso. Sí, es una monada, el Moomin. Sí, yo fui la causante porque os enseñé el juego en el canal, luego enseñé que había un peluche y ya la hemos liado, Rápidamente aquí nos motivamos los unos a los otros. Sí. Lo que no se le ocurra a uno, se le ocurra al otro. Sí, somos un poco peligro para eso. Y no sé, ¿te acuerdas de la última compra que has hecho? Yo sé que Pues ¿quién ha sido hoy que ha estado poniéndonos ofertillas? Ha sido Loki, como Sí. una loca. Loki hoy tiene compras hechas. Bueno, sí. una solo. Yo no me acuerdo cuál ha sido la última. Tony, ¿cuál ha sido la última? ¿El Reaper de ayer? Sí, la mía ha sido el Reaper de ayer, de Super Rare. Nightmares Reaper, Sí. el shooter este de la chica en portada con la metralleta de Ese. Super Rare, ¿no? Super Rare, Sí, ese es el último de ayer, de Super Rare. Nosotros también. ¿Y quién quiere ir siguiente? Yo misma. Venga, Loki, cuéntanos o enséñanos. Ay, perdón. Bueno, pues este es mi última llegada. Si tarda un poco en conectar la cámara, ahora se verá más nítida. Venga, el Gerda, muy guay. Y mi última compra ha sido esta mañana, Forgive Me Father. El Forgive Me Father. Sí. Tony ya ha comprado el Forgive Me Father que estaba de oferta. La pobre Loki ya la has hecho gastar. Hay que comprarlo, hombre, hay que comprarlo. Hay que tenerlo Ya ese. estaba en mi lista. Sí, Estaba sí, esperando una buena oferta. ha hecho un pum para arriba. Muy bien, muy guay. Además, Loki nos ha avisado y también había gente hoy comprando bayonetas de oferta. El Summer in Mara o el Koa. El Koa lo Koa. había puesto a Amazon a 17. A 17 euros el Koa, muy guay. ¿El Koa viene siempre con la cajita o hay sencilla más barata? La edición sencilla la habían puesto a 17 muy bien. euros. Pero bueno, sí, otro juego que también hemos jugado en el canal, sí. Sí, pero la de caja no vale cara tampoco, son 30 y algo creo que estaba. Sí. Yo no me responsabilizo de Tony. Y dice, y los mandos también nos lían con los mandos, dice Maite. Sí, lleva razón. Nos lían con los mandos. ¿Qué pasa con el Gerda? ¿Te gustó? ¿Lo has jugado? ¿Ya lo has abierto? Todavía no lo he jugado, no. Sí, es un compré, juego. Estaba en oferta y me lo recomendaron. Me dijo que lo tenía que tener. Sí, Tony lo puso el otro día en uno de el directo de Switch. Es un juego histórico, creo que te va a gustar mucho. La verdad que sí, el arte está muy bien. Y ha sido muy tapadito también. Y muy bien, pues, ¿quién quiere continuar? Y vosotros en el chat, ¿qué habéis comprado? ¿Qué os ha llegado? Ir contándonos, irnos chivando, que aquí todos somos muy pecadores. El Calipo, el Gerda me lo pillé hace 2 días. Y Hora del Manqueo te dice, buena historia el Gerda y juegazo, el Forgive Me Father. Gerda, una joyita. Yo aún no, supongo que ha dicho que aún no ha pecado. Pues dinos, Luisa o Maca. Maca, que... Maca, va. Te ha cogido la vez. Ay, perdón, que os quiero mover y se me amplía. Todo tuyo, el micro. Pues mi última compra ha sido el Pitufos 2. Igual que mi hermano. Tú tienes mala influencia con tu hermano porque te dice, Maca, que hay esta oferta, píllamela. Y tú ya, pues pon 2 en el carrito, ya que estamos. Pues sí, uno viene para Almería y otro se va para Cádiz. Oye, que los pitufos están súper chulos, como juegos de plataforma están muy bien, incluso el de cards de los pitufos, ríete tú, que están muy bien. Ese no lo tengo yo, es de los cards de los pitufos. Sí, yo tengo el de card de la Kitty, el card de los pitufos, el card del Mario Kart. Del Mario Kart. Y eso como última llegada. ¿Y última compra? Es que es lo último que he comprado porque me ha llegado de Amazon en un día, entonces no he comprado nada más. Bueno, muy bien. Ya está bien. No hace falta que sea más. Y a veces hay épocas en las que se nos acumula, ¿no? Sí, el Koa me lo compré, lo que pasa que yo creo que no lo compré hoy, lo compré antes que el Pitufos. Pero llega en mayo, por ahí. O sea que todavía ese no... Está de oferta.
Es igual alguna remesa que había en Amazon. Y bueno, pues pasamos a Luisa, si te parece. ¿Sí? Sí. Si nada más que contarnos de gasto, casi que mejor, así no nos tentamos. Luisa, cuéntanos, a ver si nos va a tentar. Yo ha llegado hoy pues el Shinorubi, que lo tenía comprado. O sea, la última llegada ha sido hoy, el Shinorubi. Y otra cosa que me ha llegado que fue bueno, me lo regalaron para mi cumple la semana pasada, pues el mando. Bien. Aquí Que el Maite mando dirá, que ¿ves? estamos todas con el mando, pues mira, mando para todas. Que es que yo pensaba que se iba a agotar porque estaba todo el mundo comprándolo, me lo compré yo y de repente me llega mi hermano, que lo devuelvas. Y mira, lo que tenía preparado, el mismo mando. Muy bien. Así No que querían mira, que te lo ya tengo gastaras tú porque le estabas chafando la el sorpresa. regalo. Claro. Pero bueno, mira, ya lo tengo. Aquí todo el Así mundo que está diciendo que encantada. mando es God y te dicen Maca, ves apuntando cosas para la lista, dice tu hermano. Sí, ese me lo quería comprar. Muy chuli. ¿Qué más? Y ya está, yo ya no he comprado nada más, llevo sin comprar, Pero bueno. Bueno, guapo. Bueno, lo último que compré fue para mí el mando. Sí. Pero ya no he vuelto a comprar. Nessie dice que también se ha enamorado del mando. Muy guay el mando. Pues vale, guapis. ¿Os enseño yo lo mío? Sí. Venga, voy con lo mío. Pues lo último que me ha llegado ha sido esta semana el Moomin, que estaba retenido. Lo compré Que en Japón. costó que llegara. Lo compré antes que Keiko. Se lo dije a Keiko, o se lo dije a todas, a todos. Luego ella lo pilló, va y le llega. ¡Ay, qué bonito! Y yo, mierda, el mío está ensecuestrado dando vueltas por no sé dónde. Y luego veo que va para atrás y lo devuelven. Digo, ¿qué ha pasado? Y encima en una aplicación me salía como en tránsito y en el otro cancelado. O sea, las aplicaciones de Amazon en la app y en el tal me salían diferentes. Digo, ¿dónde está mi pasta? No tengo el Moomin, la pasta tampoco, lo quiero volver a comprar, se va a agotar. Se había agotado cuando se canceló finalmente, sale agotado y al día siguiente volvió a reponerse. Entonces escribí a Amazon Japón y les dije, oye, me lo volvéis a enviar, pero claro, ahora con toda la cara dura voy a tener que pagar más de gasto porque lo había hecho con gasto compartido con más cosas. Dice, no te preocupes, te lo enviamos y la diferencia te la abonamos. Y estoy en el proceso de abono, pero al menos nuestro Moomin ya está aquí, así que tengo al hermano del Moomin del Moomin de Keiko aquí conmigo. Y es el mismo Moomin porque es de la misma marca, como podéis ver. Sí, es el mismo. Es el mismo, que es la talla S. La talla S, que la talla M es más era así. O sea, yo creo que esa talla es preciosa, perfecta. No sé qué os parece, pero es una cucada. Y nada, Loki también tenía por ahí algún peluchito que le ha llegado estos días súper cucos. Aquí ya veréis que cuando hablemos de coleccionismo en nuestras colecciones y fricadas varias, no solo coleccionamos videojuegos, como habéis podido ver, sino que cosas alrededor de los videojuegos también nos gustan mucho. Y otra cosa que me ha llegado, ya os he dicho que lo último que hemos comprado es el Nightmare Reaper de ayer, Tony, pero lo último que me ha llegado es una suscripción que os recomiendo mucho, mucho, de la revista GTM. GTM es una revista que no tiene publicidad, y es de unos chicos de Madrid y tiene, mira, la voy a abrir y os lo enseño, que tiene entrevistas súper chulas. Luego cada 3 meses hace un especial de sagas de videojuegos. Luego también te dejan, depende de la suscripción que tengas, comprar diferentes portadas. Te regalan láminas y pósters que hacen ellos o que a veces piden a las distribuidoras los permisos para hacer el arte o la maquetación y utilizar las imágenes de otros, ¿veis? Y las portadas que nos coges te las dan como láminas, ¿no? De los juegos que han estado recomendando, que han salido. Para que veáis un poco, ¿veis? Siempre te vienen puntos del libro y cositas súper chulas que hacen ellos. Esto no enfoca muy bien. Y espera, que voy a quitar el blur. Os quiero enseñar la calidad de la... No me pagan, ¿eh? Os quiero enseñar la calidad del gramaje, que es una pasada de guapo. No sé si veis, si podéis apreciar, pero tiene relieve y diferentes colores la portada. Y por dentro
es mucho de análisis y... Mira, este es un análisis del Ultros que jugamos aquí en el canal y ahora la próxima semana, el próximo mes ya hacen la número 100 y te hacen un especial ellos, ¿no? Entonces está súper bien porque cada 3 meses también te hacen, te regalan la revista manual y un especial de videojuegos. Y entonces nos gusta muchísimo porque es como muy profunda, ¿sabes? No es el típico revista de artículos. Y la verdad que las esperamos siempre con mucha ilusión. Tony y yo tenemos la biblioteca de vinilos y la biblioteca de revistas, y la biblioteca de revistas solo tengo la GTM y la manual. Son las dos que yo colecciono de videojuegos y ya sé que en un futuro pues igual es tener muchas cosas, pero me parece muy interesante y me gusta mucho a veces sentarme y coger en papel la revista. Y que sepáis que también para GTM, si tenéis la suscripción, podéis coger la digital, podéis coger cualquier revista anterior y posterior si os dais de alta y poder leer las revistas anteriores. Así que está muy bien si lo queréis hacer digital, que es bastante más económico. Y nada, y esto es lo último que me llegó esta semana. Y no sé qué os parece. Diferente a lo vuestro, ¿no? Sí, las revistas a mí también me llegan. Llevo suscrita cerca de un año ya con ellos y la verdad es que están muy chulas. Sí. Sí. ¿Alguien más la conocía? Yo a veces no tengo tiempo de leérmelas, se me acumulan en meses, pero me parecen de las típicas que las puedes leer al cabo del tiempo. Sí. Yo tengo algunas cosillas de GTM. Tengo lo del libro hueco. Ah, sí, también hacen libros. Sí, le regalé a mi hermano lo del el especial, ¿Yakuza? que era solamente la carátula blanca. Yo tengo el otro. Y creo que tengo algún libro de arte también de ellos. También Sí. el de Blasphemous, puede ser. Sí, que ese es carísimo ahora. Sí, tienen una edición muy guay. Y también tienen podcast y demás, y hacen podcast también. Así que sí, la verdad que son bastante entendidos. Pues bueno, chicas, pues eso sí para calentar. No está mal, ¿no? Lo que nos da decir el tema. Maca, te toca. Queríamos saber un poco de ti, pero yo no soy la única que le puede hacer preguntas a Maca, ¿vale? O sea, yo empezaré con la primera pregunta básica y luego las chicas que se animen, ¿vale? ¿Os parece? Que ya sabéis el guión y si no, pues improvisáis. Lo que os apetezca saber de Maca, no la vamos a tortillar con un montón de preguntas, pero al menos, como todo el mundo ya conoce a nosotras, porque ya hemos hablado sobre nuestros inicios, cómo somos, cómo nos hemos conocido y cómo hemos llegado a estar hoy aquí en el podcast, pues saber un poco el antecedente gamer o de videojuegos de Maca va a ir bien. Y empiezo yo por preguntarte, Maca, ¿cómo tú acabas pues cogiéndole cariño o acercándote al mundo de los videojuegos? ¿Cuál es la historia detrás? Pues evidentemente por mi hermano, que tenía, bueno, cuando era pequeño tenía varias consolas y bueno, de verlo jugar a él y empezar a jugar yo también. ¿Y eso cuando... Perdona, ¿qué edad tenías? Sería... No sé si tendría como 6 o 7, es que no sé cuándo exactamente tuvo la primera consola. Pero era de la que tenía el Alex Kidd, que sin cartucho iba con el Alex Kidd. Es que no sé exactamente la Master System. O la Master System. La Master System. Esa fue la primera. Y luego ya la Super Nintendo. Hombre. Y la Game Boy. Hola. Bueno, si ya sabéis las consolas que tiene mi hermano. Y luego ya, cuando tuve 11 o 12, ya le pedí a los Reyes yo, para mí, la Nintendo 64. Que esa ya era mía. Guay. ¿Y fue tu primera consola? Sí. ¿La tienes aún? Sí, la he traído para que la veáis. Ah, venga, espera. Vamos a poner a Maca. Sí, claro. Si encima la ha guardado y todo aquí, la ha enseñado. Sí, dentro está la factura del Prica. Ah, qué fuerte. Pues guárdala porque eso tiene que ser súper histórico luego. Sí. La gente está diciéndote que qué guay, Maca. Pues sí. Me la trajeron los Reyes, es que la historia es muy buena, me la trajeron los Reyes y no pude jugar con ella. Porque la tele era antigua y no tenía el euroconector que tenía la tele. Tuve que esperar a que llegara el lunes para ir al Prica y comprar el adaptador para poder jugar. O sea, me llegó la consola y no pude jugar con ella. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué drama! ¡Qué drama!
¿Y no tenías el típico vecino al que le pides limón y sal y pedirle un Euroconector? Porque no, es que era un Euroconector específico de la consola. Lo tengo también Ah. por ahí, no lo he traído ya para enseñarlo. Ah, claro, claro. No es como ahora que todo es estandarizado, ¿no? No, era uno específico de la Nintendo. Y dice Colga que por qué la queca no tiró tus cajas y las mías sí. Porque yo las guardé mejor. Es más apañada, es más apañada. Solo me falta una caja, que es de mi juego favorito encima. El resto las tengo todas. Vale, guay. ¿Y qué más queréis saber de Maca? Pues a día de hoy te consideras más jugadora o coleccionista. Yo creo que jugadora. Yo he empezado a coleccionar por mi hermano hace 2 años. Yo lo que tengo es de cuando jugaba de pequeña, que son 5 o 6 juegos de la Nintendo 64 y un poco más. O sea, yo empezaba a coleccionar de la Nintendo Switch por mi hermano. Justo cuando te conocí yo también. Sí. Sí. Colgadito, mala influencia para todos, ¿eh? Se me están yendo los ahorros. Colga, eso es por tu culpa. Y bueno, sí, entre todos nos retroalimentamos, ¿no? Es un poco peligroso esto. A ver qué dice. ¿Tú abres los juegos? A ver, yo los abría Pregunta Maite. antes. O sea, yo Ahora- al principio tenía una Nintendo Switch normal y abría los juegos. Ahora tengo una mágica. Ah, muy y ya bien. no los abro. Como el tesorito de lecha que muchos hacemos. Claro. Sí. Bueno, hay veces que también hay tantas ofertas por digital y por otras plataformas que conocemos a mucha gente que ya no, que los tiene de coleccionismo y luego los compra de otra manera, ¿no? Los juega de otra manera. Así que yo creo que también esto está al orden del día. Pero Dice que si tengo que comprar un juego abierto, lo compro, que no me importa que estén abiertos. Bueno, Claro. si lo puedo mantener cerrado, pues lo mantengo. Sí. Y dice Colga que está aquí Sergio gritando ¡Tata, tata! Dice Maite que así puede jugarlos él sin abrir los suyos. Que si tú los abres, así lo puede hacer. Lo puede jugar de los tuyos. Pero si Colga no juega. No, de hecho, yo he comprado juegos cerrados y se los he cambiado a mi hermano por los suyos abiertos. Anda. Y él, para que él los tuviera todos cerrados. Yo flipo con lo buenos hermanos que sois todos los que estáis aquí, que tenéis hermanos y hermanas. Yo, la colaboración esa, como no la he vivido porque yo soy hija única, pues me gusta. Supongo que no todos son rosas y violas, como se llama, ¿no? Y violetas, pero vamos, que está bien que tengáis esto en casa. Claro, yo hago lo contrario. Yo los dejo cerrados y mi hermano me los deja abiertos para jugarlo. Espera, dicen, creo que habían preguntas que no he visto. A ver, Tengamis, puedes marcármelas. Tengamis. Cuenta la anécdota de los masajes necesarios para que jugase Colga. Maca, te están comentando por aquí. A eso es que cuando éramos pequeños, mi hermano jugaba a la consola. Cuenta la anécdota, repito, cuenta la anécdota de los masajes necesarios para que jugase Colga. Bueno, mientras mi hermano jugaba, yo tenía que rascarle la espalda porque decía que si no, lo mataban. Entonces, mientras él jugaba a la consola, pues yo le rascaba la espalda. ¡Qué sinvergüenza! Y así podían pasarse horas. Claro, yo como era pequeña y era medio tonta, pues yo le rascaba la espalda. Y si paraba, pues a lo mejor, no sé si a lo mejor hacía por morirse, para que yo me creyera que lo estaban matando. Pobrecita. Esa es la anécdota. Vaya. Ya se os ha caído un mito, porque mi hermano juega a videojuegos. Ah, claro, claro. ¡Ostras! No nos imaginamos a ese colgadito. Bueno, haciendo esas cosas sí que lo veo. Sí que lo veo, engañufando. Quiero darle las gracias que tenemos aquí a Passer Jack. Muchísimas gracias por seguirnos en el canal y bienvenido, bienvenida.
¿Alguna preguntita más para Maca? El típico de ayúdame con este mando y le dabas el desconectado, dice Mario. Yo tengo una. Venga, Luisa. ¿Cuál fue el primer juego o el juego con el que más te gustó, el más te identificaste, tú decir, ¡hala! Este juego me encanta, este es mi favorito. El Zelda Ocarina of Time. Que es lo tengo aquí también. Este es el que tengo, que he perdido la caja. Tengo todo menos la caja. No sé qué hice con ella. Me encanta este juego. Yo no lo he jugado. Buen juego. Para elegir. Mi hermano y yo siempre hemos sido muy nintenditos. No, tu hermano seguro, vamos. No, y yo también. Yo no me lo imagino coleccionando PlayStation, ni Sega. ¿Hacemos más preguntas a Maca? O creo que como le queremos preguntar cositas sobre sus juegos favoritos y demás, quiero proponeros hacer una cosa. Que yo veo a Maca que es súper a gusto y súper tranquila, como si lo hubiera hecho ya toda la vida. Y tú ya te has relajado, Maca. Bueno, sí. Es como si estás en una videollamada conmigo. Solo que hay gente aquí escribiendo en el chat y las chicas están aquí apoyando. A ver, ¿lo jugarías ahora al Zelda de Nintendo 64? Te pregunta Maite. Sí. He llegado a conectar la Nintendo en la tele, lo que pasa que es que no se ve bien. No. Y Laurix te dice, ¿habéis compartido tú contra Colga en algún juego? ¿Habéis competido tú contra Colga en algún juego? No sé si a lo mejor al Mario Kart o alguno de esos, pero no recuerdo. O sea, cuando yo ya tenía la Nintendo 64, yo jugaba a mi Nintendo y mi hermano ya estaba en otros menesteres. Espera, que es que me habla Tony y no lo oigo. Tony, ¿qué me dices? Ah, vale. Es que como a veces lo oigo hablar, pero no me entero y él va con sus cascos, disculpad. ¿Tony quiere hacerme preguntas? Tony te quiere hacer preguntas porque se ha levantado y me ha dicho, lee mi pregunta. ¿Qué te la has pasado más para arriba? Y le digo, es que no puedo atinar. Más preguntas para Maca. Si no, quiero preguntaros con Maca o después, cuando acabemos con Maca. Tenemos varias preguntas que nos hizo el chat. La semana anterior, cuando hicimos el stream, quedaron varias preguntas sueltas y muchas son sobre nuestros gustos y demás. Y también Maca se unirá a la rueda. ¿Queremos seguir haciendo preguntitas a Maca? O si tenéis una pregunta específica para Maca, poner en el chat. Pregunta para Maca, pregunta para Keiko, pregunta para Loki, pregunta para Luisa, ¿vale? O para Eva. Y vamos contestando, ¿os parece? ¿Sí? ¿Les tiramos a las preguntas esas que teníamos ahí guardadas? Que Loki ha sido la que nos propuso la idea. Vamos con ellas. Loki, ¿tienes tú por ahí la lista? ¿Quieres hacer la primera pregunta tú? ¿De lo que nos hicieron la otra vez? Sí. A ver, la tengo por aquí. Si no, en el chat de directos he colgado todas las preguntitas y tal, chicas, por si no tenéis la libreta a mano. Sí. Es para que no sea yo la entrevistadora, que aquí estamos todas, pero vamos a poner a Maca aquí igual con nosotras. Quitamos la presión de Maca ya. Muy bien, Maca, súper bien, como si lo hubiese hecho toda la vida, ¿eh? Súper aprobada. Cedeswin nos preguntó si nos dejábamos llegar por las modas o comprábamos lo que nos gustaba de verdad. Sí. Sedes, esto va para ti, guapísima, que nos preguntaste el otro día y lo mismo hoy, si quedan algunas preguntas las apuntaremos para el siguiente podcast, ¿vale? Pues eso, repetimos, si nos dejamos influenciar por modas, FOMOs, para comprar y demás, ¿no? A ver, yo en principio no me guío por modas en ningún ámbito de mi vida, ni ropa y menos videojuegos. Lo que me guío es por consejos. Si me da un buen consejo, como todos los que suele dar Tony, que es muy buen consejero en ese aspecto, pues sí, si me gusta el género y veo un gameplay y me atrae, me gusta el arte del juego y demás, pues sí, me dejo influenciar en ese aspecto por lo que estoy viendo, pero no porque sea una moda. Si no, o sea, si ahora todo el mundo está jugando un juego
y todo el mundo está comprando un juego y se está agotando, no te da por Hombre, hacerlo, por quedar claro, bien. No, por quedar bien no. Eso ya entra dentro del FOMO. FOMO, pues sí he tenido. Estoy intentando salir de él. el famoso hashtag de Matrix del FOMO se sale, vale. Yo todavía no he salido, ¿vale? Pero es eso, de que se está agotando, pero nada, simplemente no porque se está agotando, sino porque me gustaría tenerlo y se está agotando. Si es uno que se está agotando, pero no me atrae para nada, pues que se agote y ahí se queda, ¿sabes? Sí. Pero el FOMO en ese sentido, de que, mira, el libro quedaba uno y dije, le compro. Y eso fue FOMO, porque quedaba uno. Si no, a lo mejor me hubiera esperado 1 o 2 meses, lo que fuera. No tenía necesidad ahora de tenerlo en este momento. Claro. Pero no por modas, no porque alguien esté jugando un juego o muchos youtubers estén con el mismo juego o lo demás. No, ahí no me dejo guiar. Si no me gusta el juego, yo no lo voy a comprar ni lo voy a jugar. Muy bien. ¿Y las demás? Yo el FOMO lo viví en mi época de comprar figuras, merchandise en Japón. Porque te metes en grupos y al final, quieras o no, te condicionan. Están todas ahí como locos, ay, esto, no sé qué, que se va a agotar porque no sé qué figura se agotó y no sé qué, no sé cuántos. Y al final, bueno, muchas veces es porque no no manejas el mismo capital que los demás. Pero sí, se vive y se pasa muy mal lo del FOMO. Así que ahora ya con Switch y lo demás, como ya sé lo que es, lo identifico y paso. Si es algo que quiero, por ejemplo, con los juegos de Nintendo, que saca Nintendo y no son de ellos, pues me lo pienso 2 veces, porque puede ser un Hades, por ejemplo. Entonces, si lo quiero de verdad, pues no me arriesgo y lo compro. Pero no porque nadie me lo diga, sino porque sé lo que hay o lo que puede llegar a pasar. Pero si el juego me interesa regulinchi, pues si va a rebajas bien, y si no, pues también. Me estoy riendo, no, me tengo que reír porque lo que dices es súper serio, pero tenemos aquí a Diego del último cartucho que acaba de llegar haciendo de las suyas, hablando del FOMO, se sale y dice, mi capital es Madrid. Él y sus chistes. Podemos estar aquí hablando de penas y muertes y temas súper tristes, y él con su humor característico. Buenas noches, Diego. Pues sí, Loki, yo creo que lo importante es, como tú dices, ¿no? Identificarlo. Y sí que es verdad que al final estar en un grupo y con gente que como nosotros en el stream informando, nosotros nos informamos por Telegram, por Instagram y demás, y acabas conociendo, y el conocer hace que quieras cosas, ¿no? Y sepas cosas. Está complicado hoy en día. Lo bueno es que en mi caso, yo, por ejemplo, hablo desde mi perspectiva. Primeramente, que ahora nosotros estamos dedicando mucho presupuesto a esto porque lo queremos así, en vez de a otras cosas, otros lujos, otros placeres de la vida. Pero cuando no se puede, no se puede. O cuando hay que esperar un poquito, que ha habido épocas, lo hemos hecho. Y ha habido momentos en los que no hemos podido comprar porque no había espacio, porque no era el momento, porque no había dinero. Y bueno, al final tú tienes tus listas y en mi caso yo me he dejado aconsejar, como dice Keiko, pero por modas no he sido mucha, porque yo siempre he tenido como muy poca... Bueno, mucha personalidad, como podéis ver con el tema cos y demás. Mis modas suelen ser bastante de nicho, entonces tengo la suerte de que no me gusta lo que le gusta a todo el mundo. Igual por eso también, ¿sabes? Que compensa con que me gusta todo, en general. ¿Y las demás qué? Luisa, Maca, vosotras que os dejáis influenciar, aconsejar, el FOMO, ¿cómo lo lleváis? Venga, Maca, que empiece. Yo compro lo que a mí me gusta. Y luego de vez en cuando mi hermano me dice, compra esto, y yo lo compro. O sea, me dejo aconsejar por lo que me dice mi hermano, aunque hay veces que me dice, compra esto, y veo que es un juego que no me gusta y es muy caro y no me lo compro. Pero por lo general compro lo que me gusta. Chiquis, dicen que nos han canjeado un beber agua. Que no me he dado cuenta. Salud. A ver, chiquis,
que dicen que nos hidratemos, que estamos hablando mucho. Salud, Chin, chin. chiquis. Un chin chin por Venga, todas. un chin-chin. Y por el chat, Loki. Chin chin chat. Que A ver brindar si con los- agua no es bueno. A ver si los chicos aprenden y hacen lo mismo, ¿eh? Que creo que los chicos aún no lo han hecho en el podcast, esto de chinchinar en compañía. Bonita taza, Luisa, te dicen. Gracias. Bueno, Maca, así que por ahora tú te controlas, pero con tu hermano es difícil, vaya, en resumen. Sí. Y Luisa, ¿tú qué? Pues a ver, yo al igual que las demás que habéis dicho, pues me dejo aconsejar bastante pues por Tony, por ejemplo, que suele poner muchas cosas en el grupo y tal. Sí que es verdad que algunas cosillas sí que he tenido FOMO, por ejemplo, con el Gunlord X, con algún juego que habéis puesto que es de alguna limitada, de alguna edición limitada, que son en plan que se agotan en poco tiempo. Y me ha gustado el juego, por supuesto. O sea, siempre que sale un juego o algo, lo miro para ver si me gusta. Por mucho que sea el mejor juego que vaya a costar miles de millones, que me da igual. Si a mí no me gusta, no me lo voy a comprar. Entonces, siempre que me gusta algo, sí que lo compro. Siempre que tenga dinero, por supuesto. Si no tengo dinero, pues no. Y vamos a empezar a dejar ir cosas y decir, a ver, no se puede tener siempre. Comprar absolutamente todo y bueno. Bueno, Y FOMO. Cuando, por ejemplo, compraba muchas Yu-Gi-Oh! Lo que compraba era antes de hacer pre-orders, no porque se iban a agotar, sino porque el precio de pre-order era mucho más barato que luego en tienda. Entonces sí que era como, a ver cuándo abren las pre-orders, venga ahora. Pero más que por quedarme sin ello, era porque, joder, ahorrar. ahorrar. De que era de 45 euros que me costaba una caja de sobres, a que te costara 90, que era el doble, pues joder, digo, me compro dos. Se Me nota. Claro, compro claro. dos cajas, se notaba un montón. Ojalá fuera así con los videojuegos, con los pre-orders. Ojalá, pero sí que es verdad que ponían en pre-orders, a veces compraba más cantidad, joder, por el mismo precio que comprabas en tienda luego. Entonces era como, joder, compras, o sea, era un FOMO, pero por ahorrar. O sea, FOMO por ahorrar. Entonces, eso sí, en juegos me ha pasado, pero como bien dice Keiko, hay que salir poco a poco y voy saliendo poco a poco, pero algunas cosillas que siempre, yo qué sé, por ejemplo, el Garlor X, me pudo el decir, joder, es que ese juego sí que lo quería, y salió justo y estaba ahí la primera para hacer F5, venga. Y poniendo los datos súper rápido, digo, venga, que no se me puede escapar. Pero ya esa época se acabó, menos con alguna cosa concreta. Si no, es que se te va. No, y nos pasa, siempre hay esa cosa que anhelas, como por ejemplo, yo esta mañana me he llevado un berrinche esta semana porque no he podido comprar las entradas de la Dua Lipa para el concierto y era normal, 5.000 plazas para millones de personas. He entrado a la 8.000 en cola y cuando llevamos 6 minutos en cola y me quedaban solo 300 por entrar, sold out. O sea que No. a veces pasa, ¿no? Pero pasa con todo. Pero yo creo que me lo tomo, yo por ejemplo con esto o con lo del FOMO de un juego y tal, incluso ahora mismo estoy en un momento que cuando Tony me dice, es que si no igual se agota o tal, o no llega, o digo, Tony, ¿sabes qué? Tenemos tanto que disfrutar que Claro. si no tenemos, si no se puede, es que no tenía que ser, y ya está, ya lo cogeremos o no, a otra cosa mariposa, porque es que a veces nos emperramos con darle un valor a ciertas cosas que en realidad no lo tienen, ¿no? Pero bueno, nos pregunta Laurix, que eso viene a colación de todo lo que acabamos de decir. Cuando queréis que os aconsejen, ¿a quién vais primero? ¿Quién es esa personita de confianza? Cuando Pues, ¿quién queréis va que a os ser? aconsejen, ¿a ¿Tony? quién vais? A mí me aconseja mucho mi hermano y yo a él, claro, porque tenemos gustos muy similares y él hace que yo compre, yo hago que compre él, pero bueno. Y luego lo que te digo, Tony nos aconseja, va a ser el consejero mayor de la secta roja porque nos da muy buenos consejos. ¿Y las demás, guapis? Yo lo que hago es mirar vídeos, ver cómo juega alguien y según vea cómo se juega, las dificultades que tenga, cómo el manejo, si protestan mucho o no, pues digo, este es para mí, este paso, este nada. O este sí, me lo compro. Pero siempre miro los que ya desde un principio me han gustado, ya haya sido por un indie direct o
alguna cosa de estas, que ya la tenga apuntada en la lista. Y eso. Y luego cuando me aconseja gente que me conoce, que sabe mis gustos y me dice, esto tienes que jugarlo, como el chico que me recomendó el Gerda. Sí. Entonces, de esos me fío. Bueno, Pues yo igual que... Perdón. No, exacto, porque es de esas personas que ya te conocen, que ya saben tus gustos y saben lo que te has jugado y demás, pues está bien. Y Luisa, ¿y tú? Yo iba a decir igual que Loki, o sea, siempre alguien que te conoce, que ha visto algo que tú no has visto, o que sabe que de tus gustos, pues dices, pues mira, tal. Si no, muchas veces vídeos de trailers y tal que has visto en los Game Awards, o cosas que hay alguna persona que pone trailers de indie de no sé qué y te los miras. Luego, por supuesto, Tony, que también porque siempre hay algún juego que a lo mejor se me escapa o que no he visto, y luego llega Tony y pone como un montón, y hay alguno que se me ha escapado tal. Digo, pues mira, pues este tal. O bueno, y tú misma también alguna vez, con los Deathmatch, que yo no los conocía, o alguna vez se me ha pasado por mi cara y no les he prestado atención, y luego mira, pum. Y digo, pues mira, pues si me han gustado un montón, pues mira. Y yo qué sé, es buscar, siempre hay alguien que te sorprende con alguna cosa y dices, pues mira, eso sí me gusta. Y tal, pero si no, lo demás es bichear, mirar, sobre todo, y si te gusta bien, y si no, pues nada. Sí, yo comparto mucho de lo que decís vosotras. Y Maca, ¿y tú? Pues yo evidentemente por mi hermano, que yo creo que a mi hermano lo aconseja Tony, o sea que realmente Tony es el que nos aconseja a todos. Profesor Tengamis. Le estamos asignando una responsabilidad al pobre. Ay, sí. Ya sabía que le iba a caer. Supongo que habrá leído la pregunta y habrá dicho, voy a pillar. Lo bonito, ¿no? Que te dé más un montón de gente, ¿no? Que te digas, ostras, pues mira, que te recomiende mucha gente y busques de todos sitios. Está muy guay. Sí, yo por ejemplo, yo tengo varias streamers que sigo, aparte por supuesto mi marido que me conoce muchísimo y tengo la suerte de que él, sin yo desear algo, aparece en casa y digo, ¡ay! Lo necesitaba y no lo sabía, ¿no? Porque tengo esta suerte con Tony. Pero si no tengo mis streamers, tengo a varias streamers que os he puesto en el Discord a veces las listas, y si no, a la gente nueva que entra aquí en redes o que hoy está en directo, que somos casi 50 personas, creo, así que muchísimas gracias a todos por apoyarnos hoy en el stream. Somos 45 en Twitch y en YouTube somos 2 personas, pero muchísimas gracias. En redes he puesto en Discord una lista de las streamers y tengo a Ircia Gaming, a Food for Dogs, a Ewona, a Cozy K, hay varias, dependiendo de las plataformas. También en TikTok y en Instagram me he descubierto a gente nueva, pero normalmente esas chicas no me descubren ninguno que yo ya no tenga en el radar. Las que más me inspiran son igual Food for Dogs y Ircha Games, porque ellas son extranjeras, pero juegan a juegos que no son tan cosis. Entonces me viene a la mente y me abren a jugar a juegos pues que igual yo no me cuestionaría. Y yo lo hago por YouTube normalmente. Pues por YouTube sí que busco juegos de recomendaciones y lo que suelo hacer es buscar a esas mujeres, ir mirando los nuevos vídeos que van sacando. También hay una chica que os enseñaré, no me acuerdo el nombre, si es Violet no sé qué. Es una chica que solo habla de visual novels y es una chica francesa y la verdad que sabe muchísimo y con ella también me informo bastante. Y así lo hago yo. Así que, Sedes, espero que te hayamos respuesto una pregunta muy interesante. Y siguiente pregunta que había por aquí. ¿Cuál era la siguiente? ¿Juego? ¿No? Creo, no sé quién había hecho esta pregunta. Lo que no sé si tú lo tenías, yo lo tengo por aquí. KDJ, ¿no? Sí, el ítem que más cariño tienes y lo conservas. Lo preguntó KDJ. KDJ, guapi, que no sé, no te he visto hoy por aquí, pero igual nos ves luego en diferido. Ítem de más cariño y si aún lo conservamos. ¿Qué tenéis por ahí? ¿Qué os viene a la mente? No sé si lo tenéis por ahí para enseñarlo y si no, pues sencillamente lo comentamos. Lo tenemos. ¿Lo tenéis? Sí. ¿Lo tenéis todas? Lo conservamos todas.
Son unas súper... ¿Habéis visto que vienen las chicas? Chan, chan, chan. Venga, ¿quién quiere empezar? Sacar mandanga. Que a la gente le gusta. Yo. Venga, vamos a poner a Keiko aquí en grande. Un momento. ¡Ay, Maca! Espera, cambio. Pues yo... El RPG, que es mi género favorito. Y todo parte de aquí. Empecé con el 7, que fue de los primeros juegos que tuve en la Play de mi hermano, que se la regalé a mi hermano, pero eso ya lo conté en otro podcast. Y luego me compré el 8. Y son de los ítems que con más cariño conservo, y porque fueron de mis inicios jugadores, aparte de la Master System, que la que tengo no es la que tuve yo originalmente, porque esa desapareció de casa de mis padres. Yo no sé qué pasó con ella. Y me compré otra porque fue mi primera consola y por tenerla. Y luego otro ítem, que este es más modernito, que también le tengo mucho cariño, es la edición especial del remaster del Final Fantasy Pixel. Mucha gente en el chat te estará odiando ahora mismo. Esta, sí, la verdad es que tuve muchísima suerte en conseguirla, porque no la conseguí de salida. De salida, lo hemos estado hablando antes con Tony, que fue un domingo, y yo no la compré un domingo, porque la compré en un día de trabajo. Que yo de vez en cuando entraba por si activaban otra vez la venta, y me encontré con el botoncito azul, creo que era, y dije, pues es mi oportunidad. Y para casa que se vino. Chica inteligente, te dicen por aquí. Aquí tenemos a la gente que te está comentando. Yo tengo la TSO Edition, qué chulo, Master System y FF, mis 10. La gente está flipando con lo que enseñamos. Estas cosas les encantan a todos. Bueno, y en el chat animaros a comentarnos cuál es vuestro ítem con más cariño y si lo conserváis o qué habéis hecho con él, si se perdió, si se tiró, si lo vendisteis, qué pasó, ¿vale? Contarnos historietas. Pues muy guay. Yo, Keiko, por ejemplo, tengo mucho delito porque ya sabes que soy gran coleccionista, pero de jugadora a menos, y no he jugado ningún Final Fantasy aún en la vida. A ninguno. Entonces, los tengo. Pues deberías empezar. Tendría que empezar. ¿Y por cuál empezaríais? Si te gusta el género. ¿Y por cuál empezaríais? Ay. Que esté en Switch. Que esté en Switch. Pues por el 7, ¿no? ¿El 7? El 8. El 8. Yo empezaría por el 7. Yo empezaría por el 7. Pero... Vale, guay. Apuntado queda. El Pixel es mi mancha en mi historial, dice Colgadito. La has tocado ahí la has tocado en las entrañas. Los Final Fantasy son imprescindibles, dicen. Bueno. Keiko, ¿alguno más? ¿O vamos a ver que nos sientan las otras compis? Luisa, ¿estás muy preparada? No, tranquilidad. ¿Quién quiere ir? Pues yo misma. Loki. Avanti. A ver, antes de que hagamos todas, antes de que todas saquemos cosas, ya nos conocéis, a ver si hacéis quinielas de cuál será el ítem que sacamos. O sea, Loki sabíamos que iba a ser algo de terror. Sabíamos que Loki iba a sacar algo de terror, ¿verdad? Estaba claro. Estaba claro. La pistola de House of the Dead, me falta el juego, pero la pistolita no podía faltar. La edición de House of the Dead. Que la encontró el otro día o la buscaste lo comentaste, ¿no? Sí, pero todavía no... Hasta que no sea la temporada alta no voy a tener mucho dinero disponible, así que... Bueno. Tendrá que esperar. Qué chulada, lo que te dicen. Ya dije la otra vez, el teclado de Dreamcast. Guapísimo. Diego es un gran coleccionista de hardware, así que estará... El ratón. Feliz. Muy guay. Para poder jugar al Quake 3 Arena. Qué guay. Y Quake. El Typing of the Dead para el teclado. Qué guay. Este solo salió USA, que yo sepa. Me imagino que en Japón también. Aquí en Europa no, al menos yo no lo encontré.
Poco Loki, se ha- ¿la Dreamcast es tu consola favorita? Sí. Y nos están diciendo aquí que poco se está hablando del estado en el que conservas todas las cajas, Loki. Que están impecables. No están tan impecables. Esta tiene aquí un... Lo que pasa es que no se ve porque la cámara no es muy buena. Un Tiene ahí bollito. Sí, ahí se ve un poquito. poquito. Mm, La Muy caja bien. del teclado de mi hermana está mejor. Pero el mouse, increíble, ¿no? Sí, la verdad es que está un poco amarillo. Está un poco amarillo, pero sí. Estás creando necesidades en el chat. Dicen, estuve buscando un ratón de C y es difícil encontrarlo a buen precio. Y que Bolt dice que envidia muchísimo tu colección de DC. ¿Y qué recuerdos les está trayendo el Quake 3 Arena en los cibers? También tengo el Unreal Tournament, pero ese no se juega con el ratón, es una pena. Ujú. Y el Kiss Psychocycus también me lo pillé. Bueno, hoy tengo más juegos de Dreamcast, tengo unos poquitos, porque aprovechamos como era muy pirateable, pues los tenías todos piratilla, y cuando empezó a pasarse ya de moda, intentamos conseguir todos los juegos que pudimos. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, muy bien. Se nota que... Bueno, sí, Preferíamos comprar el hardware que los juegos. En un principio. Luego ya fuimos a por los juegos. Dice Maite que ya tiene 5 juegos de Dreamcast. Para que compares. Te entiende. Y estás creando muchas necesidades en el chat. Hay mucha gente que adora la Dreamcast y la Dreamcast... Sí, me lo sí. pasé muy bien. Sí. Bueno, podía haber traído también el no sé cómo se llaman, los joysticks con los botones, que también tenemos 2. Sí. Yo solo sé que hay una Dreamcast de Hello Kitty. En varios Normal, colores. normal. En turquesa y en rosa, Diego. Esas están en mi corazón. Y eso que yo no he sido nunca jugadora de retro. Pues muy bien, muy unas guapadas. ¿Y algo más? ¿O les decimos a las chicas? No, de los objetos que más cariño le tengo, pues Esto. Pues esto, sí. Es que si me pongo, tengo la hostia de cosas. No. Claro. Vamos a dejar a otras chicas entonces y los guardamos para otro momento. Podemos hacer un stream solo de sacar ítems, como hace Metri y otros que van por la casa y van enseñando su colección. Pues sí, los arcade stick, sí. Otro día nos montamos eso y vamos sacando cosas nosotras también, si queréis. ¿Qué te dicen por ahí? ¿Y los arcade stick, Loki? Sí, esos. Que me preguntaban, ¿los arcade stick lo que me da? Sí. Sí. Eso sin queja ni nada. Los compramos a unos alemanes. Si queréis leer el chat o algo, me interrumpís, ¿vale? Yo por aquí tengo una pregunta luego de Diego que no me he olvidado, que os la he puesto en el chat privado donde nos preguntaba otra cosita para luego, ¿vale? Por si veis alguna pregunta, si la queréis guardar, que si luego se nos va el chat para arriba. Vale, guay. ¿Quién va siguiente? Venga, yo, que Luisa parece que está merendando o cenando. Luisa, qué bien te cuidan. Luisa, me acaban de traer la cena, perdonad. Que me acaban de traer la cena. Cena, aquí podéis, si necesitáis ir a hacer una parada de servicio, cenar o en compañía o en privado, hacerlo, ¿eh? Y los del chat también podéis cenar y beber lo que necesitéis, no os cortéis. Maca, dale. Bueno, pues yo, la Nintendo, que ya os la he enseñado, no la voy a sacar otra vez. Vale. El Zelda Ocarina of Time. La tienes muy guardada, si no es así para la gente que se ha venga, no, la tengo aquí. Enséñanosla, que hay gente que se habrá unido al chat, al directo un poco más tarde. Aquí tenéis la caja que nos preguntaba Colga por qué su hermana guarda todas las cajas y las cosas tan bien y a él se las tiran. Bueno, le tiramos las cajas de los juegos, no la caja de la consola. ¿Qué conste? Esta la Mario. Él sí tenía su Super Nintendo en la caja. Muy guay. Yo conservo mis juegos con caja. Claro. Que mucha gente tiraba la caja a los juegos. Muy guay. Más. Este es el ítem que más cariño... Sí, y el otro, el Zelda, pero es que este no lo tengo con caja. Bueno.
no sé, la perdí, no sé qué hice con ella. ¿Y el de Majora's Mask es de qué Nintendo es? De la Nintendo 64. De la 64. Sí. Es que yo lo conozco de la 3DS, ¿sabes? Yo no conozco de dónde viene, pero viene de la 64. Sí, este era el primero. Sí. Me encantó tanto el Ocarina of Time que me compré este después. Porque si no estoy equivocada, y vosotros lo sabéis mejor que yo, este es el que salió en 3DS, ¿no, Tony? Sí. Sí, que luego salió que incluso hay la consola de 3DS de esta. Por eso yo no lo sé, pero lo tengo en 3DS yo, así que lo tengo como remaqueado, supongo que será, o remasterizado. Pues muy guay, Maca. Sí, si lo juego, sabré que es uno de tus favoritos. Qué guay, hola. Muy bien, ¿alguna cosa más o para otro día? ¿Algún me cacharro más? No, venga, Sí. ya otro día enseño más cosas. Vale. Y tampoco tengo tantas. Si las enseño todas hoy, me quedo sin recursos. Vale. Muy bien. Maca aprende súper rápido, como veis. Keiko, Yo ya lo enseñé. ¿a cuáles eran los tuyos? Los Los- Final Fantasy. Los Final Fantasy. Ah, vale, Sí. vale, es verdad, que era la primera, perdona. Qué Toca, nervios Luis. todavía. ¿Are you ready? Y Luisa, Yo tienes sí, que así. enseñar tu taza, que la quieren ver en detalle la gente. Ah, bueno. Vale, pues voy, tranquilidad. Ahora la muestro. A ver, yo mis ítems que más cariño le tengo, pues mira, uno de ellos es la edición coleccionista del Octopath Traveler, Ay, espera, que ponemos aquí a... que el juego me encantó y era una de mis... Vamos, una ilusión tenerla, que hasta que la conseguí, mira que tardé tiempo en conseguirla porque no la pude pillar de salida, solo el juego base. Pero mira, se dieron las circunstancias y la pude conseguir. Un juego que tenía en 3 digiteja de la Switch y aquí está. Qué guay. Esto uno. El Qué segundo maravilla de ítem, edición. joder, es súper preciosa, para mí es súper preciosa. El segundo ítem es un poco... A ver, está aquí un poco escondida. A ver si la puedo sacar bien. Vale. Mi PlayStation 1 llena de pegotas, Muy cookie. que se vea bien, la Play 1 llena de pegotas. Esta fue mi Play 1 original que me regalaron en el año 2000 junto con el Final Fantasy 7 y el 8, que yo me quedé prendada del Final Fantasy 8, que por eso me la regalaron, que me puse muy pesada. Que se va a ver si se ve bien, está la cámara un poco... Pues esta consola habrá vivido conmigo, pues no sé, porque yo jugué desde el 2000 hasta 2008, hasta la Play 3, porque yo no tuve la Play 2, nunca pude jugarla. Y yo me acuerdo que es que solo jugaba a esta. Y ya, pues bueno, pues llena de pegotas, para mí era mi ilusión porque fue mi primera consola física como tal. Y el escudo del Madrid y el mira, Barcelona en el centro, dicen. Sí, y del Valencia, que eran los 3 clubes que más o menos eran los más tochos en ese momento, que jugaban las finales de la Champions y todo. Y bueno, es que yo era, vamos, futbolística a tope y también está la del Atleti también puesta ahí. Bueno, hay un montón de Dicen que es una clubes. consola muy vivida, que nunca habían visto. Sí, Laura, sí. Laura dice que nunca había visto algo así. Tú verás, pero bueno, imagínate que el llanto que se me lió cuando ya no leía discos. Claro. Y tuve que comprarme otra, que por eso es mi historia de yo y mis 5 PS5 PS1 que tengo. Sí. Y fíjate, ahí está, esta es la primera, le limpiaron la lente, le cambiamos un par de cosillas y vuelve a estar a tope. O sea que este es de los más preciados que tengo, porque es que con esto habré vivido pues todos mis juegos favoritos, por no decir muchísimos de mis juegos favoritos, de mi top, yo que sé, 25, están casi muchísimos aquí. Y Claro. ha sido la consola de mi vida casi. Luego Switch, pero esta, una de ellas. Qué guay. Y luego otro ítem que ese sí que se ha perdido ya en el tiempo, porque ya no está, me lo tuve que volver a comprar otra vez, porque ya no estaba, que fue que es este Pokémon rojo, que bueno, Qué guay. Pero ya ahora quiero romper una lanza con aquello que tanto fue de lo de las repros. Pues fíjate, el ítem que tanto amo yo
y que se me perdió porque ya con el paso del tiempo, ya de tanto llevártelo por todos sitios, era un disquete 3,5 con el Pokémon rojo en inglés, que por eso aprendí tanto inglés en aquella época que tendría, yo qué sé, 10 años, 11 años, y era un disquete con el Pokémon rojo en inglés con un emulador que venía todo en un disquete 3,5 y yo me lo llevaba a todos sitios para jugarlo. Y para mí, que yo no tenía en ese momento, mi familia no tenía mucho dinero y no nos compraban videojuegos, y recuerdo que me llegó el amigo de mi hermano y nos lo dejó, y yo me lo copié en otro disquete que al principio no funcionaba. Fui llorando acá a mi padre, que era el que llevaba la tienda de informática, me lo desencriptó, no sé qué, no sé cuánto, y me acuerdo que la de hora que yo le habré echado al Pokémon rojo, gracias a eso, y es que es una de mis cosas favoritas, porque es que fue para mí una ilusión, para mí era como tenerlo verdadero, era como poder disfrutarlo como el resto de chicos y chicas que lo jugaban. Y yo, vamos, era para mí como si hubiera comprado, yo qué sé, como si ahora tengo una Play 5 y el juego más caro, pues para mí era increíble. Lo que hablamos de las vivencias, ¿no? Que te marcan tantísimo, que a veces son objetos económicamente fuertes, pero todo lo que cuesta un esfuerzo y te trae esos recuerdos es lo que te queda. Qué guay, qué historia. Estará por ahí tirado por algún lado porque ponía Pokémon rojo así con letras mías, pero ni idea dónde está, pero fue lo más preciado que yo tuve en mucho tiempo hasta que pues se fue. No sé dónde está. Aquí en el chat te están diciendo que Nessie dice que ya tiene el azul. Tenemos aquí a Triple que llega también. Sí, muchísima gente ha jugado a Pokémon y seguro que se identifica contigo. ¿Cuánta gente ha aprendido inglés gracias a los videojuegos también? O japonés, ¿no? Yo sigo rompiendo una lanza a favor de los videojuegos, de que todas las personas que jugamos videojuegos que no teníamos ni idea en inglés, aprendimos muchísimo inglés. Yo lo sigo diciendo. Muy guay. Bueno, yo de Pokémon solo he jugado al Arceus y tengo muchas ganas de jugar al Mundo Misterioso. Para jugar un juego así RPG y que sea más pixelito y tal, también me apetece muchísimo. Pero bueno, me han dicho que los últimos han salido muy bien y son muy recomendables. Mira, muchísimas gracias por la gente que se va uniendo al canal. Linhai, muchísimas gracias. Sí, bienvenido, bienvenida. Estamos de podcast con las chicas y estamos ahora haciendo preguntas de la última semana que hicimos podcast que nos dejasteis en el aire y queremos recuperar. Luisa, di. Y una última cosa que es que es por responder lo de la taza. La taza. La taza que se vea, que es una taza que me hicieron pues Mario, el que está en el chat, con su hermano y otra amiga, personalizada. Preciosa. Que, bueno, le he dicho antes fuera de cámara, pero me hicieron con personalizada de Bowsette, que bueno, pues me encanta el personaje y bueno, pues la mala leche y tal. Que esta soy yo y esta que está aquí es mi gata, Taiga, que tanto por culo me da por la noche, que está aquí detrás, que también se ve aquí, que de hecho se está lamiendo donde no debe, pero bueno, y nada, pues me lo hicieron para mi cumpleaños y bueno, también sería uno de mis ítems que tanto le tengo cariño, sí. Y me encanta la taza con forma de corazón, esto es súper cool. El asa es una corazón, luego pues Bowsette y muy mona. Y mi muy mona. Mario, Tony también me hizo unas de la Kitty y una de la Arare hace unos años ya. Pues muy guay, todas tenemos unos ítems muy, muy diferentes. Ahora os enseño el mío. Venga, yo tengo aquí algo diferente. ¿Ya estás, Luisa? Yes, vale. Os enseño el mío, ¿vale? Yo, para variar, esperaríais algo de Switch. Pues equivocados estáis. Tengo otra historia que contaros. Para mí, el ítem que más o que he querido hoy hacerle el especial es este juego. El juego del House of Fata Morgana de la PS Vita. No sé si podéis ver por aquí. Es una edición de Limited Run y aquí detrás pone PSV. ¿Lo veis? Que pone aquí PSV. Y era edición de Fata Morgana. Esta me la compró Tony porque yo me empezaba a ilusionar con los videojuegos por Food for Dogs, por la señora esa mayor, y os la voy a abrir. Y esta es la primera visual novel que jugué.
Y esta visual novel me la jugué y abrí la edición y me abrí, o sea, tenía un perfil de Twitter que utilizaba para seguir a gente, pero la primera vez que me dio por escribir le dediqué una dedicatoria de amor a Food for Dogs, enseñándole esto que me había comprado gracias a ella y dándole las gracias por introducirme en el mundo de los videojuegos y de las visual novels. Y ahí empezó todo. O sea, antes de Animal Crossing y Switch empezó con esto. Y esta es una de las visual novel de misterio, es en inglés, entonces es bastante heavy. Y espera, que voy a parar esto, que creo que os estoy mareando porque me estoy moviendo y esto se mueve ahora. y nada, y la caja coleccionista es preciosa, viene con un libro de arte, con un CD y me lo disfruté mucho, la desprecienté y por eso ahora la tengo protegida, pero os la quería enseñar. Y aparte de eso, luego Tony me la ha comprado más adelante, que ha salido la edición de Switch. Así que si os gustan las visual novel y os gusta el arte, el estilo de arte que os voy a enseñar ahora, no os lo perdáis. Lo malo de esta es que si la tenéis que conseguir en Switch o en Vita, creo que está bastante cara. Bastante cara. Y no sé si veis, pero la tengo así abierta por aquí arriba y por aquí enfundada. Pero creo que os la puedo enseñar. Voy a ver si, no sé, os puedo enseñar lo que lleva dentro. Tony, ¿me la puedes abrir? Que no quiero meterle el dedito. Así, ya está. Y os lo quiero enseñar sin meter el dedazo, ¿sabes? De orangután. Mirad. El libro, mirad cómo viene. Viene la cajita todo así muy bien puesto. Y viene un libro de arte que le puse una funda yo, no venía con la funda, pero viene una funda. Uy, se nos ha caído Loki. Ah, vale, que ya se ha unido, espera. Que le doy paso. Que creo que no lo podéis hacer. Hola, guapa, bienvenida. Pues aquí tenéis el libro de arte y para que os hagáis una idea cómo es. Pues es una historia donde eres una persona que has perdido el conocimiento y estás en una casa y tienes que empezar a saber sobre tu pasado y lo que está pasando y te vas encontrando personajes, te van contando una historia de maldición. Y bueno, el arte es súper precioso. Súper precioso. Es un poco lenta, pero hay misterio, asesinatos y demás. Está súper bonita. El libro de arte, como veis, es de gran gramaje. Y luego tiene un CD de música con... Aquí veis el juego de Vita, que Tony también me lo ha enfundado, que él está abierto. La portada es preciosa. No sé si la podréis ver, a ver. A ver si se ve bien. Creo que no encaja. Ahora. Pero bueno, se ve la chica en el fondo. Ahora, a ver. Esta. Y tiene un poco de reminiscencia, me recuerda un poco, bueno, con las diferencias, valga las diferencias, pero a Deathmark, ¿sabéis? Yo creo que desde entonces, pues es una historia donde tiene romance y tiene asesinatos y tiene misterio. Ahí me metí de directo en las visual novel. Y luego lo que también tiene es un CD de música, que quien tiene CD, muy poca gente ya tiene CD para escuchar o lo escuchará por CD. Pero el CD es gigante. Bueno, no os lo enseño, pero básicamente es un CD así de gordo, con 4 o 3 CDs. O sea, la banda sonora es súper amplia. Y luego hay un póster gigante de 6 CDs. O sea, vienen como 3, pero son dobles. O sea, 6 CDs. Y luego viene un póster gigante a doble cara de diferentes imágenes del juego. Súper bonito. La edición de Switch es igual, Tony. ¿Lleva lo mismo? Lleva los mismos. Así que si alguna vez la veis y la queréis en Switch, que sepáis que existe. Y yo luego ya me dedicaré a enfundar esto para no retrasarme. Pero bueno, si no queda claro, me encantan las visual novel. Todo es culpa de Food for Dogs y os la recomiendo. Otra cosa que tengo mucho cariño fue una Vita nueva de Trinca que me compró Tony, que es esta Vita. No es la OLED, es la otra, es la Slim. Esta de color limón es original japonesa, la compramos cuando aún se podían comprar y la importamos. Y la tengo pues protegida y original. Tenemos varias, esta es original. Le compré esta funda, entonces me la compró Tony para mi cumpleaños antes de tener la Switch, creo.
Y otra que siempre os he hablado, que me parece una joya que tengo en mi hardware, es esta Vita de la Hatsune Miku, que me costó solo 50 euros y se la tuve que comprar a una pareja en un barrio gitano de Barcelona, donde fui sola y tuve que pagar a mano y sin cargador ni nada, pero esta que ahora está por las nubes de la Hatsune Miku, una edición especial, y esta es OLED. Esta es la OLED, las gordas, que me encantan a mí. Entonces, tenemos una trucha negra para meterle toda la ROM de PS2 y de Vita y demás que puedes utilizar con la Vita, pero la verdad que tengo varias para jugar y he despreciado esta nueva que me regaló Tony, lila y blanca y amarilla, que para mí es como muy bonita. Y después de esto, pues claro, por supuesto tengo mucho amor a cositas que he hecho y he conseguido gracias a Switch, pero para mí siempre queda en el recuerdo el haber empezado a coleccionar y a disfrutar de los juegos, incluso saber lo que es una visual novel gracias al Fata Morgana, que tanta gente habla y especula con él. Y eso es todo por mí. No sé qué han dicho en el chat. Morro fino, Eva, preciosas esas vitas. Jugándose la vida por coleccionar. Eso sí que es pasión. Várgame, señor. Madre mía, joyaza, ta. Vale. Guapis, pues siguiente. ¿Qué nos comentaban por aquí el otro día también? Género favorito, juego favorito, género favorito. Nos preguntaba Horisai 11. Yo ya varias veces ya he dicho el mío, que es RPG. Espera, vamos a ponernos así. Horisai, para ti y para todos los nuevos y nuevas del chat. Pues eso, mi género favorito es el RPG, es lo que más juego. Y mi RPG favorito, el Final Fantasy VII. Lo otro género que me gusta mucho son las visual novels. Y una que me ha gustado muchísimo es la de AI de Somnium Files. La primera, la segunda parte todavía no la he jugado, la Nirvana. Y esa me la jugué el año pasado, en verano. Y la verdad es que está solo en inglés. Yo no es que controle mucho en inglés, pero la verdad es que se entiende bastante bien. Y lo que no entendía, pues tiro de móvil con el Google Lens y para adelante. Y esa es todo muy chula. Luego me gusta cualquier tipo de juego también que sea tipo puzzles y que tenga poquito, ya también me gusta. Las plataformas las tengo un poquito... Antes me gustaba mucho, pero últimamente la verdad es que creo que no he jugado en ninguna plataforma. Estoy por ahí pendiente de jugar algún Mario Wonder, algún Kirby y demás, pero no... Hace mucho que no juego. No es un género que diga, ¿a qué juego ahora? Venga, en plataformas. No estoy en ese momento ahora mismo. Bueno, hay momentos para todo. Y y de paso, el género que no te gusta nada. Que no me gusta nada. Uf, no es que no me guste. Okay, el de terror. El de terror no es que no me guste, es que no lo soporto. Porque gustarme me gusta, igual que las pelis de terror, pero no es que lo paso tan mal que al final no lo juego. Pero sí, pero no es que no me guste. ¿Y el resto de las cookies? Bueno, yo también he dicho ya otras veces que mis favoritos son las aventuras gráficas, que es con lo que más o menos empecé a jugar, y los shooters, los first person shooters. Luego, las plataformas los probé con Spyro en la PlayStation, y Spyro, Crash Bandicoot y eso sí que me los pasé y me gustaron mucho. Ajá. Bueno, el género de plataformas también me gusta, y luego ahora con la Switch pues he ido probando Metroidvanias. Ahí ya más depende, me tiene que gustar, me tiene que entrar por los ojos. Tiene que ser bonito, si no. Y no demasiado difícil. Tengo el Hollow Knight, pero ya sé que voy a ser incapaz de jugarlo. Se lo he visto jugar al lado y es horroroso. ¿Y el que no te gusta nada? Sí. ¿Ese género que se te atraviesa? Los juegos de rol por turnos y los de cartas. ¿Soy yo o la voz se ha
se ha... Sí, sí, como que se ha desconectado la voz. sí. A ver lo que estás... ¿Are you back? A ver, repite. Sí, ¿no? A Sí, ver. sí, ya estás. Pues en los juegos por turnos, el rol por turnos no me gusta nada y, y los de cartas tampoco. Bueno, perfecto. Aquí creo que tenemos unos gustos bastante variados. Y Marca, ¿y tú? A mí me gustan las plataformas 3D y los de acción-aventura. Y no me gustan nada, igual que lo que no me gustan los RPG por turnos, no me gustan. Y bueno, no he jugado a ninguna de cartas, pero supongo que tampoco. Yo es que normalmente juego a lo que me gusta, no... Claro. Tranquila, Luisa. Y ¿alguno que hayas descubierto y no pensaras que te iba a gustar? ¿De género, por ejemplo? Eso para todas también, ¿eh? ¿Algún género? Por ejemplo, habéis dicho lo del Deathmark, ¿no? O alguna visual novel así de terror, que igual las visual novels nos había entrado, pero ¡pum! De repente veis una de Doki Doki o alguna así y decís, ¡ostras, pues esto mola! Yo es que no he jugado a ninguna. Sí. No sé... ¿Algún juego sorpresivo de esos que pensabas que no te iba a entrar y luego lo has visto jugar y lo has jugado y te ha gustado? No sé. Yo, por ejemplo... Yo ahora he empezado a jugar los Action RPG. Probé el Cat Quest y me gustó tanto. Yo sé que no me iba a gustar, pero lo probé, me gustó tanto que he ido comprando todos los Action RPG. Así de acción y subiendo de nivel y esas cosas sí me gusta. Lo de los turnos no. Probé el Final Fantasy y dije no es lo mío. Hombre. Las Visual Novel, pues gracias a ti, porque es algo que no veía. Visual Novel, paso. Pero viendo que hay en una novela al final, así que el Deathmark y eso sí que me han gustado. Claro, si te gustan las aventuras gráficas, hay algunas que son muy novelescas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y Luisa? Pues yo, al igual que Kiko, me gustan muchísimo los JRPGs, sobre todo los de por turnos. Sé que la gente odia los turnos, pero a mí me encantan los turnos y me gustan los JRPG un montón. Ya te digo, me compraron la Play 1 por el Final Fantasy VIII porque estaba enamorada. Y yo, vamos, dije, tiene que ser así. Y desde entonces me han gustado un montón todos los JRPGs, todo lo por turno. Le he hecho muchísimas horas, bueno, Pokémon incluido, que le he hecho un montón. Y yo qué sé, mi juego un Final Fantasy VIII, diría yo. Creo que yo hemos vuelto, pero nos habíamos caído. Microcaída. Estamos de vuelta. Luisa, estábamos con tus Final Fantasy. Perdón. Sí, con los JRPGs y bueno, el Digimon World, también de Play 1, que me encanta. Ya digo, el Octopath Traveler, el Bravely Default, los Fire Emblem, que aunque es una variante de táctico, que me encantan también. Sí. Pero vamos, en resumidas cuentas, los RPGs con su J por delante o una T o una S por delante, me encantan. Y otro género que me encanta mucho también son los Survival Horror. Todos los juegos de miedo me encantan. Con mi favorito, el Resident Evil 3 Nemesis, por Dios. Ese de Play 1 me encanta, que me hizo tirar un mando. O sea, nada más tenerlo, llegar a una zona en la que de repente salta Nemesis por una cristalera y yo coger el mando y hacer, toma para arriba. Y ahora, y coger, apagar la televisión, que no la consola, y decir, ahora me voy, ahora luego vuelvo. Y luego volver a coger el mando y me pone, estás muerta. Y yo, claro, hombre, ya lo sabía yo que estaba muerta. Y de entonces, bueno, fue un flechazo con los Survival. Yo me encanta la saga Resident Evil, de mis favoritas. Silent Hill, todo lo que es Survival, bueno, y las Visual Novels que también me descubrí contigo. Bueno, el Paranormal, los Deathmark, que me están encantando también. Qué guay. Jope,
ha sido todo eso muy... Bueno, y los de naves, que bueno, los de naves no los cuento, pero como son arcades y tal, y los he tenido toda la vida, pues no tal, pero Pero sí si que me tienes que gustan un montón. decidirte uno. Uno, De todas, te diría que los las primero, JRPGs, pero JRPG, vamos, que es el primero que has muy, dicho, ¿no? muy a la par los Survival Horror. Sí. Sí, nosotras, sí, yo creo que, bueno, casi todas nosotras creo que tenemos bastantes gustos amplios, es decir, que no solo nos gusta un gusto, ¿no? Yo creo que le pasa a mucha gente según el momento y demás, incluso según la plataforma, igual le habéis dado más a un tipo de juego o esa plataforma tenía más de ese catálogo. Yo, ya sabéis mi historia, pero básicamente mi juego de la vida será que el otro día tuvimos un debate muy grande en el canal de Triple hola, por cierto, y Tesoro de Lecha, guapos, gracias por veniros hoy por aquí. Había un gran debate sobre el Animal Crossing. Para mí el Animal Crossing es y será el juego de mi vida y un simulador y un juego de gestión que está hecho de una manera mágica para haber enganchado a 42 o 43 millones de usuarios y creciendo, poniéndose en top, siempre top 5, top 3 de ventas de Nintendo Switch, ¿no? Y yo creo que lleva muchísimos años desde GameCube los Animal Crossing, pero la fórmula del Animal Crossing, del New Horizon, este nuevo, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han ideado artísticamente, jugablemente? ¿Cómo puedes jugarlo durante 1000 horas y seguir compartiendo la parte cooperativa local y en línea? Yo creo que es mágico, pero para eso tienen que gustar los juegos de simulación, ¿no? Y los juegos abiertos es un RPG, no deja de ser un juego donde también le veas y tienes pequeñas quests, pero tiene mucho de simulación, ¿no? Y todo pasa a un ritmo muy pausado, mundo abierto, 3D, muy bonito. Para mí es el juego de mi vida. Y de ahí que me gusten los juegos de gestión y simulación, ¿no? Tanto simuladores como gestores me gustan mucho y es lo que mucha gente dice, juegos que en vez de desestresarme, a mucha gente le estresan porque tienen que trabajar, ¿no? Y les requieren pensar. Y a mí eso me encanta, no sé, me relaja. Me gusta en casa ordenar y hacer jardinería y organizar los armarios. Por obligación no, pero por ocio y por gusto sí que me gusta decorar y esas cosas. Y bueno, hacerlo en los videojuegos me parece muy placentero. Y luego ya sabéis que el siguiente sería las visual novels. También me gustaría mucho las visual novels. Todo lo que sea bonito me entra por los ojos y lo pruebo. Hasta los juegos de miedo como el Yomawari me atrevo. Juegos que creo que... Juegos que soy muy mala y no me atraen son los juegos tipo los shooters, no, los fighting me divierto y se me dan como el culo, como ya habéis visto con juegos como el Contra y el juego el Pocket Bravery o alguno que he jugado con mi marido, soy muy mala, pero los que sé que no se me dan bien y me estresan y solo verlo me coge muchísima ansiedad son los shooters, por ejemplo. Soy muy lenta, tengo que moverme con mucha acción, tengo que coordinar, tengo que leer, no es lo mío. Paso. Aparte que los niveles de estrés no me motivan. Y esa soy yo. Como hemos hecho mucha ronda de preguntas, no sé, os quería comentar. Ya son las 10 menos cuarto. ¿Os parece que pasemos a temas de debate y dejamos preguntitas que habían por aquí para próximo directo? Bien. Vale. ¿Sí? Tenía por aquí una pregunta que no quiero dejar. Diego, habías hecho una pregunta que no nos olvidamos para otro podcast, que era si hemos participado alguna vez en un Kickstarter para apoyar algún desarrollo indie. Eso lo podemos guardar para otro directo, si os parece. ¿Vale? Y también Laura. Sí, Laura había hecho otra pregunta que creo que está bien a colación y la vamos a hacer ahora, que es, creo, una confesión. ¿Qué juego dice la gente que es un meh y a vosotras os encanta? Porque viene mucho con el tema, ¿vale? No, yo un juego en concreto creo que no tengo, pero sí, pero lo que hablamos, la gente odia el JRPG, el RPG por turnos lo odia. O sea, y más estos tiempos. Y a mí es que me encanta. Yo he jugado los dos. Hoy somos dos Sí. aquí con el hacha. Por ejemplo, los Octopath, Os voy a poner juntas. Los Octopath Traveler, que son juegos actuales, es que es una gozada de juegos. Y eso, yo creo que un juego en concreto no tengo.
más va por ese tipo de género. Perfecto. ¿Y el resto? Pues a mí como me da igual lo que diga la gente, no... Pues No yo, sé por si hay ejemplo, alguno que diga a la gente que a mí sí me guste, ¿no? Como no... Al contrario, que sea súper bueno para muchos y para ti sea un mes. Por ejemplo, yo el Splatoon. El Splatoon es un juego que no me atrae nada y sé que debe ser buenísimo en lo suyo, pero ni me han visto ni me esperan, ¿sabes? Es más, no lo tenemos en la colección de Switch y me voy a arrepentir porque será uno de esos que ahora hay mogollón y luego el día de mañana estarán todos hechos polvo, ¿sabes? Estarán en las cubetas hechos una mierda. No sé, ¿alguno así? Pues, obviamente los géneros que no te gustan. Pues a mí los JRPG no me dicen nada. Ya. Sin más. Y la gente, ¡ay, el Seno 2! ¡El Seno 2! Y yo, Claro. Senotetas. Sin más. Ya. Y Maca, Luisa. Yo igual, es que no sé. Yo no sé si a la gente le gusta o no lo que juego. Yo lo juego y punto. Yo lo tengo claro. A mí siempre critican mis mierda juegos. ¿Cuántas veces han dicho que mis juegos son prescindibles o churri juegos? Así. Bueno, pues como los Así FIFA. estaba la plaza, sí. Pues sí, por ejemplo, los FIFA. Los FIFA para mí también sobran. Que no me escuche mi marido, que solo juega a eso. pues Claro, no sé, al yo final diría siempre que- va a ser lo que no te gusta. Claro. Sin más. Sí. Pero el que la gente diga que es me y a vosotros os encanta, yo por ejemplo el Animal Crossing, ¿cuánta gente dice que no le ven, no le engancha tal? ¿no? Yo le digo, pues tú eres idiota. Ay, por la vía Así pacífica. sin Pues si me lo tapujo. pruebes, sí. A quien se le ocurra Cara decir lo mismo en el pacífica. chat se va a la calle. Pero aquí podemos decir lo que queramos. Claro, es que al final cada uno tiene sus gustos. Lo siento, es tontería Mots. meterte con el gusto de los demás. Es como decir, "Ay, es que a mí no me gusta el chocolate, pues a mí me encanta. Claro, claro. ¿Qué? Una cosa es que no te gusta, Pero pero a otra gusto que colores. catalogues como malo o bueno, ¿no? Claro. Claro, A ver. la gente no le gusta nada el Candy Crush y a mí me encanta, a mí me relaja. Yo me cojo el móvil y a mí me feliz. gusta mucho jugar al Candy Crush. De vez en cuando le echo unas partiditas. Yo hace mucho que no juego al Candy Crush, pero sí era un vicio. Cuando te daban vidas sí. infinitas, te pasabas todo el fin de semana ahí. Yo- Venga, toca Claro, yo aprovechar las vidas infinitas. llegué a agotar todas las pantallas. No sé si iré, 3.000 o 4.000 iré ahora mismo. Yo a No sé veces por qué pienso- pantalla iré. Yo a veces pienso que es como se les da como el culo lo de ir encajando, porque algo de estrategia tienes que tener con Sí, a ver cómo sí, van a sí. bajar o lo Mm. demás. Como se les da como el culo, pues es una mierda. Maite dice Mucha que gente confiesa de que esa. estoy jugando el Pokémon Go. Maite. Oye, que yo en mayo estuve con mi marido el año pasado para mi cumple y estamos en un hotel de gente guay, iba una familia muy fashion con tropecientos niños, todos muy bien vestidos, sin mocos, todos muy bien educados, algunos no, otros bastante educaditos, los pequeños eran salvajes. Y la mamá tan pancha, el papá detrás de tropecientos niños y la mamá jugando al Pokémon Go, ahí sentada esperando el check-in y digo, mira, hay gente que sigue jugando al Pokémon Go y ya tendría mi edad, tendría sus 40 años. O sea, Maite, no estás sola. Pues yo confieso Sí, que con Pokémon tanto que Go me gusta juego a mí Pokémon, no juego Pokémon Go. De hecho, Yo sí he jugado mucho. detesto Pokémon Go. ¿Sí? Y mira que me gustan Pokémon, que tengo tropecientas cosas de Pokémon, toda mi vida se ha basado en jugar a Pokémon. Pues bueno, Pokémon Go, lo odio. De Pues yo verdad, sí, cuando salió, pues como tenía que salir a andar para entrenar para el Camino de Santiago, pues yo ya aprovechaba, iba cazando Pokémon. Y ahora lo único que lo suelo abrir en verano, ahí en la piscina con los sobrinos. A ver qué Pokémon tienes, tía. Y yo le enseño, ¡hala, qué borro! Pásamelo. Y es cuando lo abro ahora en verano con ellos. Pero sí, antes, cuando empezó la aplicación, sí jugué bastante.
Yo no la he tocado. Bueno, muchísimas gracias a Rosales Production, que nos ha hecho una raid con 5 viewers. Bienvenidos y bienvenidas a todos, que estamos haciendo el podcast de las cookies. Y nada, hemos estado haciendo una ronda de preguntas de gamers y coleccionistas, y hemos estado contando la vida en versos sobre juegos, nuestros estilos y demás. Y nada, y ahora estamos de charleta aquí de viernes, así que bienvenidos, ponernos cómodos y muchísimas gracias. ¿Qué os parece, chicas? Tenemos aquí varios temas sobre la mesa, todos de debate, ¿vale? Y yo creo que por la hora que es, no sé cómo lo veis vosotras, igual hacer uno y según cómo veamos, porque si no se va a hacer súper tarde para todas. Pero ya vais diciendo. Pero teníamos gamer. ¿Qué es un gamer? Y si es gamer solo el que juega. ¿Eres gamer si tienes repros y coleccionista? Puede ser las 3 cosas o ninguna. Tenemos el tema de gamer y no gamer. Y el tema de las repros. Luego también tenemos el tema de coleccionismo. Hablar un poco sobre vuestro coleccionismo y cómo lo consideráis. Coleccionista de videojuegos o cómo conserváis vuestra colección. O también coleccionismo y friquismo. Ir y ahondar dentro de nuestros hobbies y enseñar cositas que tengáis por ahí o comentar de qué consta vuestra colección. ¿Qué os apetece? Entramos en el mundo repro. Bro. Lo del friquismo igual que va a durar mucho. Sí, igual otro día podemos... Si enseñas muchas cosas que tengas o lo que sea, a nada que enseñe cada una, pues... Otro día podemos hacer lo que decíamos de enseñar más cositas, ¿no? Y podemos, si os parece, juntamos el de friquismo con el de enseñar nuestra colección o explicar cómo la cuidamos, cómo la crecemos, cómo la queremos seguir dando forma. Lo metemos para el próximo, ¿vale? Acordémonos. O para otro, ¿vale? Vale, lo voy a apuntar. Apunten, gracias. Entonces nos quedamos con gamers y repros y coleccionistas, ¿no? Repros, ¿qué pensamos de las repros? A ver, para quien sepa más o quien sepa menos, ¿qué es una repro para vosotras en el coleccionismo de videojuegos? Para mí una repro es una falsificación. Siempre y cuando no esté tipificada como reproducción. Si tú vendes una reproducción, pero dices a la gente que es una reproducción, no me gusta, pero lo acepto. El problema es que con las reproducciones vienen las falsificaciones y el engaño a la gente. Yo eso lo he vivido con las figuras en Japón y la verdad es que es un peñazo. Al final los chinos imitan tan bien las figuras y demás que no sabes si estás comprando una original o es una imitación. Y a tiendas como Mandarake, japonesa de segunda mano, les han llegado a colar cosas falsificadas. Y esa gente es muy, muy experta. Así que ya también fue en los últimos años que estuvimos comprando mi hermana y yo en Japón. Y ya solo comprábamos a tienda y nuevo, de salida, porque no nos fiábamos. Claro, eso es lo que produce las repros en el mercado. Lo que conlleva es la intranquilidad de las personas que quieren comprar cosas de segunda mano, que ya no sabes si te la están colando, si es un timo, si lo que estás comprando es falso, sobre todo algo un poco más retro. Pero pues, lo que pasa es eso, que últimamente, bueno, yo creo que siempre ha habido repros, pero últimamente yo creo que hay mucha gente que se está aprovechando de este tipo de productos para hacer dinero y para estafar a la gente. Entonces, todo lo que haya en el mercado repro es un perjuicio tanto para el coleccionista de hoy en día como para futuros coleccionistas, porque es que lo que comento, no vas a saber si estás comprando algo verdadero, si te lo están colando, porque cada vez las reproducciones son más fidedignas con el producto original y cada vez es más complicado diferenciar entre unas y otras. Sí, lo que hablamos del engaño, ¿no? Que es el problema, porque existe gente que se basa en eso, en engañar a otra gente. Porque el repro en sí, pues como las marcas, en vez de Puma pone Luma, pues tú ya sabes que estás comprando algo de no es original. O Nuka-Cola, o la Nuka-Cola de Fallout. Claro. Entonces, claro.
ahí está. Si sabes que es una reproducción, te lo venden como tal, pues bueno, al que lo quiera, pues bien. Pero lo que comentábamos antes... es que el problema es que no solo engañan a coleccionistas, porque al final y al cabo, si eres coleccionista, más o menos entiendes, sabes dónde tienes que mirar, dónde no lo tienes que mirar. Pero alguien que se quiere meter nuevo, por ejemplo, a comprar de 3DS o DS, pues le van a engañar como un chino. Porque, es carne de timo. Les es prácticamente, a gente que lleva muchos años coleccionando, les es prácticamente imposible diferenciarlo. A muchos tienen que abrir los cartuchos para saber si es o no es una reproducción. Uh-huh. Pues tú imagínate, pues, un padre que le quiere comprar algo a su hijo, o uno que empieza porque quiere coleccionar 3DS porque lo ha descubierto ahora. O alguien quiere hacerle un regalo a alguien rollo retro y le venden una repro. Claro. Que eso nos había contado alguna mujer de coleccionista en una charla que tuve el otro día. Me decía, no sabes la que he sufrido yo sin saber y la de timos que me han hecho para querer regalarle algo a mi marido, que me ha dicho mi marido, déjalo ya, no me compres nada más, pobre, porque lo hace con ilusión y luego son repros. Claro. Sí, yo creo que... Eso, y comentar aparte de lo que es y demás, pues qué os parece que existan o en qué contexto las aceptaríais, etc. Pues a ver, que yo creo que las repros en sí, obviamente si sabes lo que compras y tal, y va a ser para uso personal, yo no las veo mal, siempre y cuando no sean para venderlas. Entonces, existe la gente con muy mala fe, aprovechándose de esa tesitura, que se van a intentar venderlas, y para el mal de mayores de todos, que la gente pues la van a estafar. Entonces ahí sí que las veo mal. Ahora, para uso personal, yo no las veo mal. Porque de hecho yo sí tengo repros, voy a parecer un poco del diablo. Y yo, por ejemplo, creo que le he dicho antes, tengo el Pokémon rojo, que lo tengo aquí, repro. Y también quiero romper un poco el estigma de las repros son para fardar. Yo este juego me lo he jugado entero, otra vez en mi Game Boy original, otra vez. Y me he echado mis 60 horas jugando a este mismo juego. O sea, que es repro. O sea, yo para uso personal y que lo vayas a usar y jugar, vale, si es para ti y tú lo quieres porque lo quieres reventar el juego, y que no es para mostrarlo ni para fardar de ello, simplemente por jugarlo y tal. Que por ejemplo, otro juego que también tengo repro, que es este... Tan Batallón, que de Famicom, que no lo pude comprar en Japón y tal, pero que esto lo tengo más que nada por recordar mi infancia. No sé, que no lo voy a vender a nadie, porque es que esto, aquí tendré que poner Namco, aquí Namco, aquí arriba, no lo tiene. O sea, yo sé que esto, y nunca es repro. Es repro, y esto no le voy a meter en el mercado ni la voy a vender, porque aparte es un ítem personal que representa algo para mí, único y exclusivamente para mí, porque yo sé que lo representó para mí, y el día que se que tenga que tirar las cosas, pues esto irá a la basura, no lo voy a vender, porque o si no lo voy a guardar, que tampoco ocupa nada, que no tiene ni caja ni tiene nada y es para mí exclusivo, porque esto representa algo para mí. Como bien en una caja de Canadian que ponía Destroy. Le llegaron unos cartuchos repro y el que se lo vendió ponía Destroy, porque ya sabía que era parte del pero... Claro, es que yo sé que esto es una reproducción que hace el uso para mí, que la puedo poner en la Famicom cuando tenga una Famicom o no, y ya está, igual que el Snow Bros, que tengo aquí un Snow Bros de Mega Drive también repro, pero se nota la legua, yo creo que es lo bueno, ¿no? Que se notan a la lengua que son repros, que no voy a decir que me gusta que se note que sean repros, pero, joder, así... O sea, la gente sabe que no es un original. Yo tengo un custom, no tengo un retro, pero del mismo. Porque no salió de Japón y el mío tiene carátula americana. Porque es un custom que nos regalaron un amigo, a Javi Ortiz. Así que muchísimas gracias porque él tiene esta custom y nos la quiso dar. Yo también le customizo un poquito porque le he metido hasta un manual y todo. Sí, pero, bueno, la tuya es el de la Japo, ¿no? Claro, esta es la Japo, pero es que, a ver, es el primer juego que yo jugué en una recreativa, el Snow Bros. Es uno de mis juegos favoritos ever. Y lo tengo de Mega Drive, entonces fue como, joder, lo he jugado, no sé qué, quiero tenerlo, pero simplemente para decir,
ostras, para recordarme que este es uno de mis juegos y tenerlo aquí y tal, y meterlo en mi Mega Drive, que tengo mi Mega Drive y juego a mi Mega Drive con mi tele CRT que me regalaron y la tengo ahí y ya está, pero yo sé que esto no lo voy a poner en el mercado. Y el día que tal, esto va a ir conmigo. Esto va a ir conmigo y exclusivamente conmigo. No lo voy a meter en ningún lado, ni voy a hacer nada con él, al igual que los otros juegos, igual que el Pokémon Rojo. O sea, eso va a ser para mí. Yo sé lo que son. ¿Y qué pensáis el resto de tener en la colección a uso personal como Pues dice? yo en mi colección lo único repro que tengo es esto. La caja de la Game & Watch del Donkey Kong 2. Pero esto lo compré únicamente para conservar bien la videoconsola. Claro, porque la tenía por ahí danzando y vi estas cajitas en eBay y dije, mira qué bien para tenerlas guardadas, para que la consola esté bien conservada y en perfecto estado. ¿Y te hubiera molestado que hubiera tenido detrás una etiquetita que pusiera repro o algo diferente? No. O sea, yo sé aquí en un ladito la tira o aquí en la solapa esta pone repro, lo hubiera comprado igual, porque es que la quería, ya te digo, para conservar. Porque en este caso había cajas con sus mismos dibujos que era de ella. Si no hubiera existido esto, hubiera existido otro tipo de cajas donde hubiera estado conservada, la hubiera comprado igual. Pero es una pena que teniendo la consolita en tan buen estado. Preciosa. Claro, es súper chula que se estuviera arañando por no tenerla en condiciones en su sitio y demás, así que por eso la compré, no por que el día de mañana la quiera vender, porque obviamente lo que dice Luisa, esto es mío, es una consola que la tengo mucho cariño, que es también el de original comprada en su época y no va a salir de aquí. Hacemos una poll, a ver qué dice el chat. Poll. Las repros deberían existir en un mundo ideal, ¿eh? Si pudierais decidir extinguirlas o existir, sí o no, ¿vale? A ver qué dice el chat. Venga, 3 minutos. Mientras que seguimos hablando, ¿vale? Aquí hay varios debates de por qué si suben los precios, si no suben los precios, si no está todo el mundo hablando en el chat, pero vamos a dejarles esta preguntita. He puesto la pregunta, ¿las repros deberían existir, sí o no, en el chat de Twitch? Así que chiquis de YouTube, si queréis ponerlo directamente en el chat, pues adelante. O sea que para ti, Keiko, entiendo que el uso que tú has hecho y Luisa el tuyo justifica que pues deberían existir con ciertos miramientos, ¿no? Por cierto. Claro, a lo mejor deberían existir, pero lo que tú dices, con algún tipo de identificación que se sepa, vamos, que esto lo ves y sabes que es una repro, claro. Pero que a simple vista, a lo mejor en unas fotos, te dieras cuenta de que es una repro. Sí, que no imiten 100% a las originales, ¿no? Por ejemplo, que le falte la marca, que no ponga Nintendo. Claro, que esté un poco customizado. Nintendo, como de Nintendo, ¿no? Nintendo. A ver, yo, mira, el cartucho de Pokémon Rojo. Te vamos a poner tema por ejemplo, grande. El Pokémon Rojo que tengo, tiene aquí, o sea, la etiqueta, perdón, a ver si que se ve. Bosta79, felicidades, gracias por venir esta noche. Aquí, lo que es el logo, pone hazte con todos en inglés. Cosa que los cartuchos que tengo aquí, los míos originales, mi Pokémon amarillo que tiene más horas que yo que sé, pues mi Pokémon amarillo aquí no lo pone. De hecho, los originales, no sé si se ve, los originales no pone nada. Entonces eso es un indicativo total. Luego, más indicativos, los lados, las etiquetas grises en los lados, te tiene que poner un código como aquí sí pone. ¿Sabes? Que a ver si se ve, a ver si lo ves, no sé si se ve bien. En los laterales hay un código que aquí no trae. Claro. Luego el color del cartucho, ese es muy rojo. O sea, yo he tenido en mis manos un Pokémon rojo. Y el color del cartucho es distinto. Es como, está hecho con una impresora 3D y se ve que es con otro rojo. Entonces, a ver, se nota que es repro. Y el cartucho, y esto, y la caja de esto también. Si es que es lo que te digo, todo lo que tengo se nota que es repro, pero tiene un valor sentimental para mí. Aquí no tiene lo de Namco, que sé cómo es el original entero. Vale. Pero, por ejemplo, aquí no lo tiene. Y esto es que se nota la legua, la textura, todo, la caja, el plástico, se nota. Entonces yo creo que si lo tiene, el distintivo, en este caso lo tiene, debería. Es mejor.
lo malo de todo esto es que hay gente muy de mala fe. Si la gente tuviera repros, como por ejemplo de Keiko, o por ejemplo como yo, que es para uso propio, y por recordarte algo único que tú tuviste, que sea para uso personal, yo lo vería muy bien. No. Yo diría repros hasta la luna, pero es que hay gente que se aprovecha de eso. Ya, totalmente. Y eso es lo malo, es la cara mala de la moneda, que es que gente se aprovecha, pasa falsificaciones, estafar, buscarse del prójimo. Entonces, eso es lo malo de la repro. Yo entiendo que la gente no quiera repros en el mundo de los videojuegos por esto, por eso. ¿Y qué piensas? Yo pensaría que el uso propio sí. Perdón, ya termino. No, tranquila, no, sí, se está muy bien ver diferentes puntos de vista. Y me interesa el punto de vista de Maca, que ella, por ejemplo, nos comentaba fuera de cámara, fuera de directo, que para ella este concepto es nuevo, es algo que no ha tenido muchos problemas, ni se ha cuestionado, ni sabía tampoco igual de los problemas que estaba causando en el mundo del colectivo. Se cayó Eva. Se ha caído. La jefa se fue. Bueno, pues yo, viendo de lo que estabais hablando, yo tengo un... Espérate, lo voy a traer porque no lo tengo aquí. Un segundo. Bien, ahora nos fuimos todas. Hemos vuelto, disculpad. Hola, estoy de vuelta, ¿verdad? Sí. Vale, disculparme. Estoy aquí. Estábamos hablando sobre la repro, ¿no? De que igual para algunas, como por ejemplo Maca, pues que no sabía que esto estaba tan candente, pues es un término nuevo y no le ha gestionado ni para bien ni para mal. Entonces, ¿cuál es su opinión? Porque hay empresas que se dedican a dar autenticidad y a validar estados de los juegos, y la repro es un gran problema en todo ello, ¿no? ¿Tú qué piensas, Maca? Yo eso no lo veo bien, que lo que al final estás haciendo es engañar a la gente. Pero al igual que Keiko, por ejemplo, yo, mira, me compré este juego de segunda mano cuando era chica a un vecino y venía sin el cartón de dentro. Y yo pues compré uno en AliExpress, pues para lo mismo, para mantener el juego, que estuviera bien metido en su caja y no estuviera bailando. Pero claro, yo no le voy a vender esto a nadie, le voy a decir la caja es original, simplemente pues para que esté en la caja bien conservado. Claro. Pues el único juego que no tenía con cartón, pues lo compré. No ¿Alguien ha visto cómo ha quedado la encuesta que se ha ido? No. Sí, ganó el no al 77%. No al 77%. ¿Sabéis cuántos votos? 10 a 3. 10. 3. Muy bien. O sea que no deberían existir para mucha gente, por lo que trae, ¿no? Yo pienso que si es para, como dice Luisa, si es para tu uso personal, que lo vas a usar tú y no vas a engañar a nadie, no creo que esté haciendo ningún mal a nadie. Pero si es para engañar a otras personas, pues eso sí que no lo veo bien. Es el problema, yo creo que es el mayor de todos. Claro, como dice Laurix, el tema es porque vosotros entendéis, pilotáis, pero si va una persona, pareja, familiar, que va a una tienda de segunda mano, tiene más posibilidades de que compre una repro sin saberlo. ¿No creéis? Las tiendas tendrían que indicarlo. Loki, no te oímos, estás mute. Yo el problema que le veo es que, como ha dicho Luisa, ella ha estado diciendo las diferencias que hay de un cartucho original a su reproducción. Pero es un padre o un abuelo que va a comprarle un cartucho a su nieto, no lo sabe. Claro, no, si yo lo entiendo. Entonces, yo porque no ya lo sé. Sabe, claro. Entonces, el problema de las reproducciones es que tienes que saber cómo es un original. Entonces, y tú, vale, tú lo quieres para ti, pero el día de mañana te ocurre algo, lo que sea, y tu familia lo vende ahí con todo lo tuyo. Claro. Eso ya. Espero en la herencia tienes que dejar indicaciones. Espero que no. Destroy. Pero me explico. No vender por menos de 200 euros este juego. Tirarlo. Me explico. O sea, tu intención al comprarlo, sabiendo que es una repro, no es revenderlo. Pero no sabes si el día de mañana tu pareja o tus hijos lo van a vender
y lo van a vender como un original porque ellos no tendrán idea o pasan Sean listos. y lo venderán en lote y entonces entran en el mercado. Ya te digo que yo espero que no, pero de todas formas estos juegos el día de mañana van a la basura, o sea, no lo voy a guardar, o sea, están en mi vitrina, están aquí en la vitrina que tengo, pero el día de mañana, cuando eso, van a la basura. Yo lo de tener que abrir, lo voy a separar, está separado. Pero lo de tener que mirar un tornillo. Pero es que esas cosas se han pasado. Los padres han cogido lo del trastero y lo han vendido a una tienda y no sabían que tenía a su hijo reproducciones. Claro. Al final eso entra en la corriente del mercado y siempre hay alguien que paga el pato. También vaya excesos de la tienda, ¿no? Si no saben sus reproducciones. Yo no lo hago con esa intención, pero oye, tampoco voy a estar mirando por el resto de personas. Cualquiera. No. O sea que si tuvierais que decidir aquí en el chat, las chicas que estáis... Por ejemplo, tú vas a venderlo a un sex. Tú vas a venderlo a un sex que el empleado es nuevo. Porque esta gente cambia de empleado como de camisa. Pues, ¿sabe algo ese empleado? ¿Sabe distinguir una reproducción de una que no es una reproducción? No lo pues sabes. A lo mejor todos no, claro. Y vosotros, claro, es que hay ese problema. Si os tuvierais que posicionar con un rotundo, no vale sí y pero, no, con un sí, dejarlas a todas las consecuencias en el mundo o quitarlas, ¿dónde os posicionaríais? Si solo pudierais escoger. En que desaparezcan. Yo también. Yo no, yo sí me gustaría que siguieran, pero yo sé que soy la voz discordante. Bueno, pero Luisa, está bien, o sea, cada uno tiene sus motivos, eso no significa que tengas mala intención, aunque ya lo has explicado muy bien, y además tu beneficio y tu motivación, pero entiendes también el mal uso y eso no quita con que sigues pensando que a consecuencia de gente que haga negocio de esto internacionalmente, aún y así tú preferirías... Pero gente tiendas, porque ¿qué hace el game poniendo carátulas impresas? Ahí va Mario también. Porque eso es la tienda lo que lo está poniendo. Estás engañando, porque eso sí que va el padre, ve el juego ahí en la cesta y no tiene ni idea que es una carátula impresa. Pues ahí está el problema, que no solo es gente de que dices que vende el Wallapop y tal, ya es que en una misma tienda te encuentras estafas de ese tipo. ¿Vosotros cómo lo veis esto? ¿Lo veis como una estafa y una repro? Lo del game, sí. ¿Lo del game? De hacer las carátulas. Una estafa. Como lo de venderte juegos desprecintados como nuevos. Llevan precinto para asegurar al consumidor de que es un producto nuevo. Por eso llevan precinto. Los gobiernos obligaron a precintar ciertas cosas para que no timaran al consumidor. A mí me han vendido un on-game abierto y sin puntos. Y negándomelo. A ver, blanco y en botella. Yo es que voy al game de vez en cuando, solo me ha pasado en game, que vas y está el precinto así como un poco abierto, digo, cámbiamelo porque ese no lo quiero. Pero ya directamente, es que no me lo llevo. O sea, yo soy la que decide si abro o no abro el precinto, pero no me lo vas a dar tú abierto o medio abierto. Bueno, es tu elección también cogerlo, ¿no? Pero sí que es claro, cierto, por eso. Que lo hacen. Y Maca, que es más nueva en este mundo de las repros, dice que ella considera que no deberían entonces tampoco, ¿no? No, me quedaría con juegos sin el cartón. ¿No te ha convencido el argumento positivo de uso de algunas circunstancias? No. Porque ves el perjuicio, ¿no? También. Sí. Y yo estoy... que hay que mirar por lo que tú quieres hacer, no por lo que quiera por el prójimo. Que si no... Bueno, depende de cada uno. Hay gente que piensa más individualista en este mundo, en existir, en ser, en compartir, y hay gente que piensa más en vivir y darse a la sociedad. Hay gente que es muy... yo creo que todo tiene que ser tolerable, en mi punto de vista. Es que yo tengo un juego de estos que yo digo y lo quiero disfrutar yo en mi vida, y luego cuando dentro de 50, 60 años otra persona hace un uso distinto, yo no creo que yo sea la culpable de todo esto, y yo lo he disfrutado todo lo que yo he querido y más. Entonces, me voy a estar pensando en esa pobrecita persona dentro de 100 años que la ha comprado, pues ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, nadie tampoco ha pensado en mí nunca, no voy a pensar yo tampoco en nadie, o sea, también te lo digo. No, y es muy respetable tu opinión, pero también tanto es respetable no tener la misma, ¿no?
Totalmente. Y yo creo que aquí hay mucha gente que por lo que entiende o lo que le habrá pasado piensa precisamente lo contrario. Igual ha tenido una mala experiencia o no se ve con el entendimiento o han tenido tiendas, no sé. Cada circunstancia es diferente. Yo, por ejemplo, entiendo tu punto de vista y pienso también en la buena fe de la gente, pero también he visto y por la información que tengo y cómo estoy viendo que todo el mundo está haciendo reproducciones y esto es imparable, por muy buena fe que tengamos, es absurdo pensar, y con lo individualistas y egoístas que somos en la sociedad en general, somos buitres y nos cargaremos el planeta y el mundo, así pienso yo. Yo creo muy poco en el bienestar y en el buen hacer humano, ¿sabes? La verdad no tengo muchas esperanzas de que todos seamos tan flower power y yo preferiría no tenerlo completo a tener una reproducción, aunque yo haría como vosotras y en algún momento no me importaría tener un cartucho que imitara uno muy caro. No se ha dado el caso, pero dentro de que soy una coleccionista que me encantan las cosas bonitas y bien y presentadas y tal, tampoco me opongo al uso personal, pero sí que sé que es un problemón que hay, la verdad. Y en mi caso yo no tengo repros, pero tengo customs. ¿Cómo veis lo de las customs vosotras? Tener algo... Hay muchos negocios, ¿no? Ahora, sobre todo de manuales que se hacen a través para los juegos que no tienen y últimamente en Switch y demás vienen sin manual. Hay gente que se dedica a hacer manuales, hay gente que hace diferentes carátulas o diferentes cajitas, incluso he visto como cajitas muy monas para poner los juegos de Game Boy y de Game Boy Advance como si fueran casetes. ¿Cómo veis vosotros el tema de, por ejemplo, este juego que me regalaron? El Fix-It Félix nos lo regaló Javier Ortiz, el Spectrumero, y es un juego indie que salió la ROM y la han hecho así para Mega Drive, ¿no? Es un juego actual. ¿Cómo veis vosotros estas customs o el hecho de que haya latas incluso de Switch customs? ¿Es un mundo que lo veis bien? ¿Lo veis como que no es coleccionismo tener cosas así? ¿Qué pensáis de todo ello? Yo lo veo bien. Para mí es un valor añadido que incrementa una colección. O sea, al no ser una reproducción no estás falsificando nada y no puedes estafar a nadie. Y al ser algo que no existe, por ejemplo, yo he pedido varios manuales de estos que hace una chica en X. Y la verdad es que quedan buenísimos. Es un juego que está vacío, que no tiene nada, le metes tu manualcillo custom y queda súper chulo en la colección. Yo por ser abogada del diablo. Sí. siguen ser productos sin licencia, igual que los indies que salen para Sega Mega Drive o Super Nintendo o sin juegos licencia, de hoy en día que siguen siendo, luego salen también para Switch, pero para Sega Mega Drive, Super Nintendo y anteriores, o Dreamcast, que también han salido juegos y juegos de estos de tiendas limitadas. Yo, por hacer un poco de abogada, siguen ser sin productos sin licencia, no son oficiales ni son productos oficiales ni legales, en teoría. Bueno, legales sí, porque son productos que tú legales sí, pero no son oficiales. Entonces es como las repros tampoco son ni legales ni oficiales ni nada. Pero están imitando, es diferente. Yo creo que la diferencia viene es en diferente, pero sigue siendo como es un producto sin licencia. A ambos, sí, estoy de acuerdo que ambos son un producto sin licencia, pero uno es ilegal y el otro no lo es ilegal. No está pretendiendo falsificar una marca ni unas calidades que no tienen, ¿no? Como los bolsos Louis Vuitton de los Manta, ¿no? O las zapatillas de Nike que te duran, que yo las tengo, que se te cae el tic, después de la primera lavada. Pero vosotros, ¿qué pensáis de la custom? Maca, ¿tú tienes algo custom? ¿Has hecho o has comprado algo adicional que sea así hecho por alguien? Yo no tengo nada de eso. Por ejemplo, hay mucho arte custom, ¿no? Hay mucho arte que imita fan art o gente que se dedica a hacer arte y negocio de obras con derechos, ¿no? Yo al último cartucho no llevan licencia de Nintendo o Sega, por lo tanto, si no tienen licencia, si no tienen licencia y no han pagado ni a Sega ni a Nintendo, siguen sin ser oficiales. O sea, por mucho que lo haya hecho yo, o sea, lo ha hecho ese desarrollador o mi prima.
¿Y qué pensáis vosotras, Loki? ¿Tú qué piensas de ello? Pues de los customs, la verdad es que no. ¿No gastas? No. Y repros tampoco. Que yo sepa, claro. Sí. Pero los customs, bueno, los manuales la gente ya se sabe. Hasta los padres de familia saben que los juegos vienen sin manual. O sea, el problema es cuando intentan imitar, en mi opinión, ¿eh? Cuando intentan imitar, conseguir el dinero de que vale ese juego que es tan caro y esas cosas. En los manuales, pues, mientras no te lo vendan, bueno, es que no sé, es que es un poco... En tirar el manual también estás vendiendo cosas que son una licencia oficial de Nintendo. Dice, por ejemplo, en este caso Switch. Dice... estoy leyendo lo que dice Último Cartucho. No sé si venía por lo de las repros o lo del custom. ¿Qué dice? Los custom son piratas. Capcom es un producto oficial Capcom reeditado. Perdona porque me he perdido. Vale, que era por las reediciones de Mega Man. Tienen licencia de Capcom. Bueno, yo no me refiero a esa licencia, pero hay otros productos como el Xenocrisis, que ha salido para Sega Mega Drive, que es un juegazo para mí, que ha salido en Nintendo Switch, que ahí sí ha pagado a Nintendo su licencia oficial, pero para Sega Mega Drive no, y para Dreamcast tampoco. No he visto yo que hayan pagado ni ponga Sega por ningún sitio, ni ponga detrás el cartucho yo Sega. No lo sé. Pero no, yo por eso, yo digo que ahí, entonces, pero esas consolas estás aprovechando de algo. No sé, esas consolas están muertas, por así decirlo, ¿no? No sé si Sega seguirá dando licencias o no. Es que luego ahí es un poco... Igual el chat nos puede decir. Eso es lícito cuando... Esas cosas no entiendo, así que... No. Mientras Sega siga teniendo su licencia de tal y pagando su registro... Otra cosa es que Sega se quiera meter en problemas, pero... Y meter denuncias. El Último Cartucho que no pone Sega porque no han pagado a Sega. Pues si no has pagado a Sega, que es su producto, no es oficial. No está listado en los juegos oficiales de Sega. La reedición de Mega Man es un producto oficial de Capcom. Y son tan lícitos como Electronic Arts ganó un juicio en su momento a Sega. Dato queda apuntado. No tengo ni idea. Pero eso es el momento en el que todavía la Mega Drive era vigente. No cuando ya no está vigente. Propongo un crossover de podcast con este tema. Así podemos tener a Baru, Jack, Tony y nosotras aquí aprendiendo y discutiendo esto porque yo no os puedo dar mucha cancha. ¿Qué os parece? Lo que queráis. Así hacemos un crossover, será un buen tema de crossover, que habíamos dicho otro día de hacer un crossover que sea un cafetito de pixels con cookies y podemos hablar de este tema que es súper interesante y además para la gente que no sepa como yo, nos viene muy bien aprender todos estos temas de litigios, historia de marcas y de evoluciones y quién ha comprado a quién y quién paga a quién, porque yo no tengo ni idea. Yo solo sé lo que me llega en el cartucho y no tengo mucha información adicional. ¿Os parece? Para mí, el hecho de que sea custom, yo como lo entiendo muy llanamente, es una cosa que no imita al original y que no tiene el nombre oficial de la marca, porque entiendo que no es licenciado. Para mí es custom. Y yo normalmente lo custom lo asocio a algo que está hecho artísticamente por un particular o alguien que se dedica, pero que tiene una parte artística, ¿no? De desarrollar una idea que existe en algo evolucionado y muy personal. Y tú ahí lo puedes comprar y lo adaptas. Así es como yo veo lo custom. ¿Vosotros lo entendéis igual? Sí. Vale, guay. Digo, a ver si yo tengo otra percepción de lo que es lo custom. Vale, guay. Pues sí, yo estoy muy a favor de lo custom y la verdad que entra dentro del friquismo, ¿no? Yo creo que cuando algo te gusta mucho, puedes tener pues un montón de cosas. Por ejemplo, el mando de la Peach último, ese es de Ori, se vende en Nintendo. Esto es un caso extraño, no entiendo yo mucho de esto, ¿no? Pero es un mando Ori que lo vende
Nintendo, y muchas cosas de Ori se venden desde Nintendo página oficial, ¿no? Pero esto no es custom. Esto es... Pero esto aquí es está licenciado. pagando a Nintendo la oficialidad, Eso te las iba a marcas de decir. Nintendo. Y Peach, o sea, y tenemos aquí Super Mario. Y todo esto, además, supongo que las imágenes y demás, pues se las ceden o las replican idénticas, ¿no? Claro. Porque a mí me parecen idénticas. No sé si se tiene alguna diferencia. Ori tiene el beneplácito de Nintendo. De hecho, yo creo que siempre ha colaborado con Nintendo. No, pero este es de En Power Japón, Up. desde luego, es de las marcas más vendidas, la Ori. ¿Y La más fiable. os parece de menos valor por no ser hecha por Nintendo? ¿A vosotras? Si es la marca Ori, para mí es casi igual que Nintendo. Ahora, las Power Up y todos esos mandos no los quiero para nada. No. Ah, pues Son es muy Power Up. bonitos y Es Power Up, es Power Es Up. Power Up, es Power Up. Pero bueno, que igual de precioso, ¿eh? Sí, sí, bonitos son muy bonitos, pero ¿No funcionan muy bien? A ver lo que aguantan. Haremos poll aquí de todas las que lo Claro. tenemos. Yo ya he jugado con él, ¿eh? Está muy bien. Y Maca, ¿tú qué piensas de las custom? ¿Tú comprarías custom? ¿Te gustaría que te regaláramos algo custom? Es por si vienen los cumpleaños y esas cosas. No sé, la verdad es que nunca lo había pensado. Y para los regalos de los suscriptores también. A ver, ¿qué pensáis? No, que nunca he pensado en comprar nada de eso, no sé. Si te regalo una figurita de Zelda y no es oficial, me harías ascos. Tu hermano me la tira por la cabeza. A mí me da igual, si es de Zelda la pongo en la estantería, si eso es para disfrutarlo, ¿no? Que más da que, no sé. Vale. ¿Y tú, Keiko, ya has dicho que sí, no? Sí, yo estoy a favor. Vale, muy guay, guapis. Es que imagínate que alguien es artista en tu familia o yo qué sé, o algún familiar o un amigo y te hace una figura de, no sé, cualquier cosa manual que es custom y te hace una figura súper bonita. Yo qué sé, aunque no sea oficial de nadie, pero es una figura muy bonita y te la pones en tu habitación, ¿no? Creo yo, vamos, Claro. no sé. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo consideráis todo este merchandising, ¿no? Todo el merchandising que hacen empresas externas o los plushies que hacen las empresas de los indies, ¿son custom? ¿Son licenciados? ¿Esto cómo es? ¿Es licencia de la empresa del videojuego? ¿Sabéis cómo va? Porque yo lo tomo como oficial, ¿no? Como que va dentro del pack y a veces en los Kickstarters colaboran varias empresas de artistas y unas se dedican a hacer plushies y hacen los plushies de un montón de empresas. ¿Esas qué? ¿Son oficiales? ¿Son custom? Yo no me importa cómo se llamen, yo las quiero y ya está. Pero para mí entran como oficiales y si lo paras a pensar, igual son customs, ¿no? A mí me da como igual. A mí me da igual. Yo si me gusta lo compro y ya está. En el caso de los Kickstarters, yo creo que son cosas organizadas por el desarrollador, con lo cual tiene que ser oficial. Porque el juego es de los desarrolladores, no es de Nintendo, ni es de PlayStation, ni es de Xbox. Claro. No, pero los tú juegos cuando indies, el que tiene la última palabra es el desarrollador. Claro. Como a quien envías a fabricar una fábrica cualquier u juego otra. y es oficial. Claro. Hombre, lo que haces en tu casa, claro que es oficial. Otra cosa es que tú quieras, tú tienes que pagar un royalties para tú poner el juego dependiendo en qué plataforma. Sí, tú puedes desarrollar un juego, donde quieras. Pero luego tienes que decir, ¿dónde quiero hacer el juego? ¿Para qué plataforma? Pero hablamos de los... Pero me refiero al merchandise. Sí, al merchandising, perdón. Que te regalan, las pegatinas, los peluches. Perdón. No me refiero al juego. O al vinilo. El juego tiene que pagar a la empresa. Claro. El vinilo. Eso no lo ponen, no lo especifica Nintendo. Eso es aparte. Eso es merchandise de la empresa desarrolladora. Y es oficial. Si tienen la licencia, si ellos son ellos mismos los que están poniendo eso como Kickstarter, o que colaboran con una empresa, por ejemplo, los de Yuppie Psycho, los de... ahora no me acuerdo cómo se llaman. Los de Yuppie Psycho. Sí, los del Conde Lucanor. Games Kitchen. Baroque Decay. Baroque Decay. Colaboran con una empresa americana para hacer sus peluches.
pero son ellos y ellos lo promocionan en su Twitter y eso ellos lo promocionan en todos sitios. Esos peluches son oficiales porque tienen la licencia, tienen el permiso de los desarrolladores. De hecho, están involucrados. Ahí Nintendo, ni las empresas, ni Xbox, ni PlayStation tienen nada que ver, ni decir. Pero lo que está dentro de un Kickstarter es oficial, porque supuestamente son cosas que quiere ofrecer el desarrollador indie para fomentar las ventas. Sí. Y es como fabricar en una fábrica u otra. Tendrán mejor materiales, tendrán más expertise aquí o allá y al final le envías ese producto que tú quieres lanzar a una empresa u a otra, ¿no? Pero es tu idea y tu financiación. Entiendo. Para desviarnos del tema y si os parece cerrar, quería preguntaros y no explicar el qué, pero a dejarlo así en incógnita para la próxima jornada. ¿Vuestra colección está más orientada en vuestra colección está más orientada al gaming o al coleccionismo? ¿Qué os consideráis que invertís más o qué sois más vosotras, gamers o coleccionistas? O si alguien viniera a vuestra casa, ¿qué diría? Que tengo demasiado. Nadie. Si le dijerais viendo todo lo que tenéis que no sois coleccionistas y me decís que sois gamers, ¿se lo creerían? Pues, no. No sé yo. Mi tía siempre me dice, ¿vas a poner una tienda? A ver, eso, efectivamente, esa es la respuesta que nos dicen, sí. Maca, ¿tú qué dices? Yo no tengo tanta cosa. Ha empezado hace 2 años, pero ¿qué diría la gente? ¿Que eres coleccionista o que eres gamer? ¿Lo tendrían claro o no? Pues no sé qué decirte. Es que tampoco entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué viendo mi colección si nadie sabe el tiempo que yo invierto en jugar, ¿no? Bueno, pero si ves una colección de 10.000 juegos o de 6.000 o de 6.000, ¿sabes? Hombre, ahí sí, pero yo no tengo tantos. No, o lo ves puesto con estanterías y figuritas, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Pues, a ver, yo también es que mi casa es muy pequeña y yo lo tengo todo guardado en el mueble ese de ahí detrás. Entonces, yo supongo que dirían que soy más jugadora que coleccionista. Viendo cómo lo tengo. Sí, eres una coleccionista encubierta. Sí, está todo escondido. Para que no le dé el zoom face. Tuve que comprar las puertas, que no las tenía. Aquí Maca aprende súper rápido, ¿os dais cuenta, no? Sí. Y dice Loki que dirían que ella es que tiene una tienda directamente, sí. Pero ¿se identifica tu pasión gamer o más coleccionista? ¿Tú qué crees que ven? Pues es una mezcla de ambas, porque jugar, pues juego lo que puedo. El próximo día enseñamos. Sí, juego lo que puedo, pero claro, como en el pasado, pues lo de comprar según termino de jugar, a mí no me sirve porque he perdido muchos juegos que quería. Claro. Porque o se agotan, luego valen mucho o lo que sea. Así que yo decidí, cuando me decidí a coger la Switch, y de hecho con la Switch 2 si me la voy a comprar, no me la compraré de salida, pero los juegos sí iré comprándolos. Claro. Porque luego te agobias, tienes que conseguir juegos, tienes que buscarlos. Me pasó con el Doom, que tuve que pagar un pastón. Porque, claro, salen cuando sale la consola. Llevo 3 años. El Doom es uno de los juegos que queremos en Switch y no tenemos. No, pero el Doom Eternal es el que falta. Sí. En físico. El otro Doom sí está. Pero no tenemos. Doom 2016. Pero no creo que no lo tenemos. Yo sí. Y el Doom este sale en Limited Run. Dice Tony que están los dos, pero que hay uno que sé que nos falta. No sé cuál es, la verdad. Perdona, lo que te corta con lo de los Doom, que bueno, luego pues cuesta mucho de encontrar y eso. Sí, claro. Entonces yo voy comprando,
Pues el juego es que lo que me permite el dinero, pues compro de salida, gracias a Fnac y su cupón, y lo otro lo voy dejando en un listado y según van bajando de precio voy intentando conseguirlos, porque si no luego desaparecen, porque al final los juegos, aunque sean retail, salen X. Y se terminan agotando, tarde o temprano se agotarán. Entonces luego andar buscándolos es una jodienda. Así Con Switch dicen que siempre serán eternos y que habrán muchísimos, así que tendremos que soñar. Pues no, porque ya te digo yo, el Doom 2016 me costó un cojón encontrarlo, el Skyrim creo que lo tengo alemán, porque aquí era imposible conseguirlo. Y al final, pues nada, eso sí, decido que si es retrocompatible la Switch 2 y demás, iré comprando los juegos y la consola ya me la compraré más adelante. Y perfecto. Perdona, que no te quería cortar. Pero no soy ni coleccionista, bueno, soy las dos cosas, porque no llego a 200 juegos de Switch, tampoco es una colección. Y también tú acaparas muchos años de experiencia y de comprar, y al final, entre jugar y comprar durante tantos años, claro, has hecho que sea muy extensa. Sí, entonces, luego también, como he ido variando, hemos estado con el anime, hemos comprado figuras, merchandise de japonés. Claro. Vas acumulando, vas pasando de una cosa a otra y bueno. Queremos un tour. Otro día hacemos una selección y nos preparamos bien porque igual no lo tenéis todo a la vista ni os apetece enseñar según qué, pero otro día enseñamos nuestra colección, qué objetos compone o cómo está hecha y qué tenemos más aprecio y tal, y le damos más profundidad porque seguro que la nuestra ya la habéis visto muchas veces, pero la vuestra igual también estará muy guay que contéis. Igual que hacen otros super streamers que enseñan las colecciones, nosotros haremos una pequeña versión. Luisa, ¿y tú? ¿Tú qué te consideras más? ¿Gamer, coleccionista? ¿Y qué diría la gente si entra a tu casa o a tu zona room, game room? A tu paraíso gamer. Porque tengo bastantes cosillas y... De hecho, tengo ahora está tematizada mi habitación entera por cómo tiene que mover todo. Parece esto como, yo que sé, una tienda de anime, porque está todos los mangas por ahí, todas las figuras, está todo la vitrina aquí con todo, bueno, que está justo aquí nueva, que está aquí que se ve, con todos los amigos, figuras y con muchos videojuegos. Entonces, bueno, la cosa es que empiezas comprando por los juegos que te gustan, como bien ha dicho Loki, porque yo también he hecho eso, lo de me gusta este juego y quiero jugarlo. Lo que pasa es que luego lo tienes y dices, se te van acumulando. Pero y lo compras por el hecho de que luego no te falte y luego no te agobies y decir, joder, es que luego tengo que buscarlo, tienes que pagar de más, no te apetece. Porque dices, mira, lo compro de salida y ya lo jugaré. O sea, no lo compras en plan, luego este juego va a ser la leche, lo voy a comprar y lo voy a revender por 10 veces su precio, sino que lo compras porque quieres jugarlo y lo que no quieres es quedarte sin él para luego tú en el futuro, cuando te apetezca, poder jugarlo. Y yo me he ido comprando. Juegas a unos y tardas tiempo y compras y dices tú, la virgen, ¿cuántos juegos hay ahí? Por Dios, ya he perdido la cuenta. Y nada, pues es que al final tienes juegos y dices, me compré este juego para jugarlo, 3 años después, voy a jugarlo. Te pasa, es que tienes ahí juegos y yo no me considero coleccionista, pero es que tienes al final una cantidad de juegos que es que yo qué sé. Sí, ahora se me ha ocurrido una pregunta para otro momento, que será, ¿habéis comprado alguna vez sabiendo que no ibais a jugarlo? O no me respondáis ahora, pero básicamente esa pregunta de ¿acaparáis y cogéis cosas sabiendo que será un juego que por H, A, B o C lo queréis tener pero que no lo vais a jugar nunca? No me respondáis hoy, pero yo creo que eso estaría muy interesante porque habrá gente de todo, ¿no? O habrán circunstancias de todo. Y aquí se generarán bandos y debates porque seguro que hay muchas opiniones y de ahí viene lo de la especulación y todo lo demás. Pero está muy interesante porque lo que estoy oyendo en general es que compramos bastante para jugar, aunque acaparemos mucho. El problema es que sale bastante más de lo que te da tiempo a jugar. Correcto, sí. Por eso vamos haciendo la colección, porque vamos acumulando, porque no nos da tiempo a jugar. Pero yo sí he comprado alguna cosilla que es para colección, no para jugar.
Ya, nos lo desvelas otro día, no nos digas cuál. Vale. Algún pecado similar tenemos todas, así que guardaros esos para el próximo día, que sean sorpresa. Y al chat que haga sus quinielas, conociendo un poco a Loki, conociendo un poco a Luisa, conociendo un poco a Maca, a Keiko y a mí, ¿qué pensáis? ¿Hemos comprado algún juego que nos queremos autoengañar y que sabemos que no vamos a jugar? Si lo sabéis y lo hemos comprado, los lo echáis a la cara. Y si no, os lo diremos nosotras en el próximo directo. Yo, por ejemplo, sí que creo que la gente sabría que soy coleccionista. ¿Por qué? Porque primero, por la cantidad, que decía Maca, ¿cómo se distingue esto tal? Bueno, primero porque nuestro comedor es una game room y ya para eso hay que tener mucho amor y estar un poco chalao de coleccionismo y verlo bonito, porque si no, el jugador igual no le mola tanto. Y luego porque están muchos precintados o embolsados. Y claro, es en plan Dexter esto. La gente diría, ¿qué es este mundo de papel y plástico, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se huele que hay un punto más de coleccionismo que de jugador. Y claro, sí. Yo tengo toda mi colección en Fundaspec, aprovechando que no tenía gran cantidad de juegos, que de Switch tendré 300 y algo así, y no todo. Ahí juntando los que llevan Fundapec y los que son coleccionistas, que esos van envueltos al estilo Epic. Pero sí, los quería tener protegiditos y como pues eso, hice un pedido de 250 Fundaspec o algo así, aprovechando que fue una pasta, me gasté 200 euros o 200 y algo en el pedido, pero no es tanta barbaridad como si vosotros decidís hoy en día enfundar todo en PEC. Eso sí que sería muchísimo, pero aprovechando que no tenía demasiado, hay gente que sí que considera que tengo ya demasiado, pero para mí no. Dice, pues ala, sí, y dice Maite, ala, y dice que no tiene muchos. Hombre, dado que empecé a coleccionar, a comprar para coleccionar o acumular más en la colección desde hace año y medio, 2 años, pues sí, la verdad es que tengo bastantes. Pero sí me gusta tenerlo protegido, entonces también ahí entra más en la rama de coleccionismo. Bueno, chicas, pues me parece que mientras hagamos lo que nos haga feliz, ¿no? Y en casa se nos puede aguantar, si tenemos con quién compartir esta afición y bueno, al final a todas nos va a faltar espacio, a todos nos falta espacio, pero si mientras tanto estamos disfrutándolo, tengamos repros, no tengamos repros, lo tengamos más expuesto, menos expuesto. Si al final somos felices disfrutando de este hobby, pues bueno, es lo que también nos ha unido y yo creo que en la casa de cada cual solo te puedes meter tú, ¿no? Que nadie venga a decirte cómo tienes que tener las cosas, aunque suele pasar, ¿no? Que la gente suele criticar o viene y se sorprende, ¿no? Podemos contar aventurillas de estas, de lo difícil que es mantener la colección y justificarte. Y luego también anécdotas si habéis tenido de comentarios que habéis tenido de vuestra casa y vuestra colección, porque seguro que alguien que no entienda este mundo, ¿no? Seguro que os ha hecho alguna crítica menos constructiva o alguna está divertida, no sé. Sí, alguna hay. Bueno, guapas, pues si queréis, no sé, ¿cómo sentís? ¿Cerramos ya el directo aquí? ¿Hacemos una ronda de cierre para qué vamos a jugar o recomendar? ¿O queréis seguir con algún tema? Porque ya son las 11 menos cuarto. Sí, ya nos hemos pasado, ¿no? Como tengáis de energía vosotras también. Yo estoy bien, pero... Yo también, como queráis. Como queráis. Maca, ¿tú qué dices? Sí, lo que digáis. ¿Sí? Tampoco la recomendación, tampoco vamos a estar aquí 3 horas, ¿no? No sé, si es un poco de cierre. Sí, por eso mismo, es que tenemos temas bastante escanchosos, ¿sabes? Mira, tenemos el tema en Candela, habíamos preparado esto, lo de coleccionismo y cómo es nuestra colección, coleccionismo y friquismo, y la definición de gamer, que creo que no hemos ahondado mucho en el tema y podríamos ahondar. Tenemos a 37 personas en directo. ¿Estáis con energía para hacer alguno? Toma ya.
¿Tenéis energía para hacer alguno de esto o queréis que lo guardemos para el próximo capítulo? Lo que queráis. Yo estoy ahora Como mismo. veas. ¿El qué? Como queráis. Les dejamos Si con las queréis. ganas para el próximo. Sí, o podemos entrar en el tema de recomendaciones o... Hacemos un cierre de recomendaciones y que nos ilusiona ahora, a qué vamos a jugar y que nos ilusiona ahora, o igual uno que es un poco más cortito, ¿sabes? Es el de gamer y qué consideráis gamer o no gamer, que lo hemos hablado antes con lo del Candy Crush y demás. Hombre, ese cortito depende. Vale, pues este es largo, descartado. Decide yo, hacemos una ronda y cerramos aquí, ¿vale? Hacemos una ronda y cerramos aquí. Venga, ¿a qué juego más esperado? Que además nos lo había preguntado antes Rune, creo que ha sido. ¿A qué juego esperamos más para el año? ¿O qué va a venir? ¿Que estemos deseando? Y si no nos viene a la cabeza y no tenemos ninguno, pero estamos súper ilusionadas en que saliera el siguiente juego ese, ¿cuál sería? Jo, yo tengo muchas ganas de lo Mori, que es que se me va atrasando sí. y atrasando y atrasando. Que salía, creo que salía ahora en abril, en marzo o Salía abril. el 31 de marzo, salía. Justo Sí. antes del cumple y me lo iba a pedir y... Claro, yo lo tengo reservado fue. hace año y pico, lo tengo ahí ya comprado, pero se va atrasando y es que Sí. no hay ni fecha. No hay ni fecha Ahora ahora mismo. no hay ni fecha. Y ese le tengo muchísimas ganas. Bueno, yo voy a decir uno que ya ha salido, pero que tenía ganas de que saliera y que es el próximo que quiero jugar, que es el Princess Peach. Ah, muy bien. Juego muy bonito, juego muy bonito. Yo hubiera querido una Switch de la Peach. Sí, no lo han sacado. Te has tenido que conformar con el mando. Sí, pero qué desgracia, ¿no? Aunque fuera una Lite. Aunque fuera una Lite. No, igual sale, quién sabe. Han hecho tantos Bueno. colores de las Lites. Ya. Tendríamos ya la cuarta Lite, la tercera Lite. Yo tengo las dos del Animal Crossing. Yo también. ¿Y las demás? ¿Qué juego estáis deseando que llegue o que salga? O A que mí me exista. A mí me gustaría que sacaran todos los de Zelda en Switch. Oh, Todos qué los puntazo anteriores. eso, ¿eh? Sí. Estaría guay. Maca. Y luego todos, ¿sabes lo que dirían? Switch lo tiene refrito. Sí, Switch lo tiene sí, lo que refrito. quieran. Igual, Pues que se pero vayan a son comprar muy otra buenos cosa. refritos. Oye, ¿qué le decimos a toda Pero- esta gente? Que estamos ya en una hora poco cookie. Que se queden con sus jueguitos y nos dejen en paz con nuestros Nintendo de Switch. Si se quieren con con todo el Switch, amor. que nos dejen a nosotras. Si no les gusta, que se caigan la boquita y miren para otro lado. Eso es lo que Exacto. les decimos. Que nos dejen vivir con nuestra felicidad de remakes Sí, y sí, refritos. muchos se quejan, pero luego bien lo se van a jugar. Hatakota, felicidades por ser parte de los cookies. No sé por qué digo siempre felicidades, yo porque necesito sacar felicidad. Pero gracias por unirte a los cookies. ¡Ay! Una raid de locazos que acaban de hacer. Muchísimas gracias a locazos que estaban haciendo un karaoke de Disney. Hoy hacían un karaoke Disney y lo hacían en directo, así que no sé cómo habrá ido, pero muchísimas gracias, que tienen un canal súper divertido y juegan en pareja. Son dos chicos que tienen un canal y unas redes sociales súper activas, así que no os los perdáis y muchísimas gracias a los que venís con ellos. Estamos hablando, ya estamos cerrando en el podcast, estamos hablando de juegos que estamos esperando que lleguen o jugar o que salgan porque no existen. Y estamos hablando ahora mismo, haciendo una ronda ya de cierre, porque hemos empezado a las 8. Y estoy muy de acuerdo con los remakes, porque yo que no he jugado a los Zeldas que habláis vosotros, pues me encantaría que los hubiera. Igual que de Pokémon anteriores o no sé, o Marios que no hayan salido. Me encantaría, la verdad que sí. Es más, una de las cosas que hago es tener la Switch Online porque me permite jugar a juegos anteriores con la opción del Pass, ¿no? Que te dan. Eso sí. ¿Y quién queda para el juego? Yo, Luisa, ¿no? Pues yo sí. Pues no sé, pues a mí yo soy muy pesada, pero a mí me encantaría que saliera el de Messenger en retail, por favor. Que si me escuchan, que por favor, el de Messenger en retail.
Que me hagan ese favor. Que la gente ya no lo vende. No queremos Por favor. esperar más. Y un Resident Evil, dicen por aquí. Un O un Resident Resident Evil Evil. Might. También estaría guay. Sí. Yo estoy deseando. Yo tengo una confesión, que no es confesión porque os la he dicho muchas veces. Yo estoy deseando que un juego me enamore tanto y me cause tanto gusto, placer, ganas, locura, enganche como el Animal Crossing New Horizon. Después de haber jugado ese juego, no hay ningún juego que me satisfaga como ese. Y me siento un vacío y una tristeza terrible, porque es que me encantaría que me gustaran como ese, pero es que ninguno está a la altura. Entonces, si los de Nintendo se imaginan un nuevo Animal Crossing o una nueva parte del Animal Crossing, aunque sea un refrito como hacen con los Mario Karts, que les añaden tropecientas cosas al 8, me vale. Pero yo necesito un poco más del Animal Crossing en mi vida. Quiero volver a sentir lo mismo. Y un no Wario me- Land, por no me favor, satisface. también. Un Mario Land. Un Wario Land, Un que Wario es la Land. realidad de Wario, del propio Wario, por favor. Sí, que no Otro sean Wario tan Land. parties, ¿no? Claro, por favor, con lo divertidos que eran los Wario, por favor. Otro Sí, Wario sí. que se habéis olvidado. Sí. Y ya para acabar, que luego veremos en el próximo podcast si lo hemos seguido o no. ¿Qué juego vais a hincarle el diente? Next. El Princess Peach. Princess Peach, Maca. Pues yo no sé cuándo terminaré el Alan Wake, pero Cuando pase la zona del hacha. no, ya he pasado varias zonas de hachas. Es que te mueves un poquito y te vuelven a aparecer. No te dejan Joder. descansar. Voy a abrir yo la agenda de contenido a ver cuál voy a jugar next con vosotros. No sé, me estoy pensando el Alice McGee. El Alice Madness. Que sí. Qué guay. Tiene buena pinta ese. ¿Y Luisa? Yo voy a ser otra vez la demonia. El 10 más 2. Vamos a seguir con el 10 más 2 un poquito. De esas dos. ¿Y tú, Keiko? Pues yo cuando acabe con los que estoy, a lo mejor le doy una oportunidad al Mario Odyssey, que la gente le pone muy bien. Y a lo mejor le empiezo, que le tengo ahí comprado hace mucho tiempo y todavía no me he puesto con él. Yo voy a jugar con vosotros el Planetiles, el de planetas y tejitas, y el Ice Age Scratinati Adventure de OG. De pegar Toma ya. con el Ice Age. Pero el que me gustaría mucho probar, si tuviera tiempo, sería o el Triangle Strategic o el Octopath. Sería uno El de esos Octopath. juegos que me gustaría El tener. Triangle le tengo todavía pendiente, pero es Topaz. Es una Me maravilla. gustaría tenerlo y jugarlo. Y por Es una supuesto, maravilla. Tienes que jugar a este. y otro que me siento muy mal, el Nier. Otro que me siento muy mal A de no este. jugar es el Peach. El Peach también debo A este jugarlo. tenéis que jugar. Me siento mala persona por no jugar al Peach. Porque debería y sé que me va a gustar. El pitch se juega la demo solo. Bueno, chiquis, pues eso es lo que vamos a hacer. Veremos en la próxima sesión si hemos hecho algo de lo que hemos dicho o nos hemos ido por, por otro Vale. juego. Pero nada, ya despedirnos. ¿Queréis decir algo al chat? Bueno, yo deciros, os agradezco como siempre vuestra participación, ser tan naturales y abiertas a exponeros a vuestra opinión, aunque tengamos diferentes opiniones. Aquí estamos para aprender, para disfrutar y nos podemos no opinar igual. Pero bueno, con respeto y también viendo el punto de vista de otras personas, yo creo que es enriquecedor y nada, y queremos que sea un sitio donde tanto el chat como nosotros pues pueda expresarse y nada, y compartir, ¿no? Porque aquí estamos para eso, para pasar un buen rato y para no amargar ni sentenciar a nadie. Pero bueno, hay veces que nos volvemos muy pasional el tema de la repro. Sé que en el chat ha estado, yo he perdido ya las conversaciones, han estado ahí. Que no Y se nada, enfaden tanto.
Y quedamos otro día para un crossover donde podamos hablar los chicos y las chicas, Pixel de Cookies, sobre el tema de las reproducciones y demás, un poquito más hondo. Ya buscaremos un tema que venga a colación o otros temas que hayamos tocado ya. Y el de gamers también mola para el eso. de gamers, con sí. ellos, con Sí. los hombres y las mujeres del canal, Sí. y a ver qué opinamos cada uno y cómo somos de tolerantes y de estereotipos. Y eso por mi parte, deciros gracias a todos porque yo me lo he pasado muy bien y se me ha pasado volando. Y gracias, Maca, por unirte al chat. ¿Y vosotras, algo que decir antes de despedirnos de nuestra gente? No, eso, que muchas gracias a todos por haber venido y por escucharnos aquí en nuestras pequeñas tertulias. De viernes. De viernes. Y que no se enfaden. Luisa, Loki. Que muchas gracias y que no se enfaden. Que cada uno tenemos nuestra opinión de cosas. Exacto. Eso, muchas gracias, chat, por estar ahí, por hacernos preguntas. Tenemos muchas para la próxima. Que todas las opiniones son respetables. Y Maca, ¿tú qué tal? ¿Cómo has valorado el stream? ¿Te ha gustado? ¿Repetirás? Sí, muy bien. Para la próxima me voy a preparar un picoteo como Luisa, porque ya es un poco tarde para cenar, pero bien. Muy Estaremos bien, aquí como el Sálvame con la merienda. Sí. Oye, y nada, y otro día pues avisamos a la Keka, ya no será tu primero. Sí, lo que pasa es que yo no sé si mi madre sabe ver esto. Bueno, le enviamos un link y que clique. Las llamadas, ¿no? Como dice mi hermano. Sí, las llamadas. Bueno, guapísimas, pues vamos a hacer una raicita, voy a ver quién tenemos en directo, vosotras me ayudáis a decidir. No sé si vosotras que estáis aquí queréis decidir la raid. Tenemos a Luis, que yo tenga en mi radar, tenemos a Luis, Triskelion, Ozoe, El Gordito El Sabor, Chatuti, Ile Rider, Chiclana Friends, Evi Campanilla, La Bols, y yo que conozca no tengo a más. Muchísimas gracias a todos los raiders de hoy, a Rosales, al Tesoro de Lechak, a Locazos y a todos los follows nuevos, así que bienvenidos a todos y a todas las que no nos conocíais y los que nos veáis en el bot, que vamos a subirlo a YouTube, a iVoox, y las redes sociales las podéis encontrar, que han estado aquí pineadas, pero las voy a volver a poner, así que muchísimas gracias porque esto es un podcast que hacemos una vez al mes, todas las chicas, pero cada día emitimos en directo mi marido y yo, y esta comunidad, esta gente que está aquí en el chat con nosotros hablando en directo es parte del chat, así que os hacemos a todos partícipes y que nos ayudéis a pensar que podemos traeros la próxima vez. ¿A quién nos vamos? Redes. No sé si esto funciona. Sí. ¿Alguna sugerencia? Por ¿No? el chat ponen Evi Campanilla. Evi Campanilla. Venga, pues vámonos a Evi Campanilla. Venga, guapos, ¿os parece bien? Que es una chica que juega a juegos de miedo. Uy, qué bien. Vale. Pues sí. Española, Sí. muy pequeñita y canta, además súper maja, súper simpática. Y ha tenido una época que no ha podido streamear y ahora ha vuelto. Es muy agradable. Se llama Eva. ¿Qué queréis? Es muy cookie, además es muy maja. Muy salada ella. Venga, vámonos con Evi Campanilla. Y eso, y deciros a todos de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Os vamos a poner la musiquita de fondo y esto se cortará en 10 segundos, así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, chat. Os apreciamos muchísimo, que os la hayáis pasado súper bien y seguimos hablando. Venga, guapis, hasta la próxima, chao. A ver, que los envío, chao.